empezar. Buenas tardes a todos, todas, bienvenidos. Un día un poco inhóspito. Pues encantados de estar juntos aquí en Enclave con la ambición, la intención de empezar a arrancar este seminario, encuentro, no sé, mesa redonda, una serie de ponencias. Lo iremos identificando poco a poco. Más bien tiene la tinta de un seminario sobre Foucault, cosa que ya decía, tiene una pretensión notable. No pensamos también que desde la inconsciencia de estar, relativa inconsciencia de estar en un barrio periférico, ¿no? Y intentar investigar un poco en el pensamiento y hacerlo de una manera compartida, convivencial, tenemos también la excusa, ¿no?, para poder, digamos, pretender, no siendo demasiado académicos, sino por eso convivenciales, de compartir y profundizar algunos aspectos, al menos, del pensamiento de Foucault que nos parecen fundamentales. Lo primero, pues agradecer evidentemente a Mario Domínguez y a David Domínguez, que están aquí, editores de Dado Ediciones, que acaban de publicar este libro, La Gran Sed de Estado, con el cual aprovechamos para arrancar la primera sesión del seminario sobre Foucault. Luego intento explicar rápidamente el por qué lo hacemos. Dado es una editorial, como muchas críticas, voy haciendo tiempo mientras la gente va entrando, pero la puntualidad la que queremos es queremos ceñirnos a la máxima puntualidad. Sabía que íbamos a ser un poco más que 20, y entonces me hubiera gustado ponernos en círculo porque es un ambiente muchísimo más hospitalario, pero pues así estamos un poco en escuela, pues rogamos disculpar y aguantar, ¿no?, la posición un poquito académica, y eventualmente vamos suavizarla vosotros directamente con una participación, una presencia que seguramente nos va a hacer escuchar cosas muy interesantes. Decía de Dado Ediciones. Dado Ediciones es un proyecto un poco como Enclave, que tiene a la fecha, en 4 años, 32 libritos, de los dos que estamos aquí, María y yo, titulares de esta librería que muchos no conocéis porque pues veo caras nuevas. Dado Ediciones, me gusta leer un poco lo que dice la solapa final, digamos, derecha del libro, de este libro sobre Foucault, de Skornicki. Dado Ediciones es una microeditorial interesada en publicar libros inéditos de carácter científico y social, y que por ello defiende una clara vocación política, aunque no sea de intervención directa ni de demostración militante. No ocupa un lugar especial capaz de aprehender la totalidad de los fenómenos sociales, ni se declara apta para organizar la sociedad en sus aspectos teóricos o pragmáticos. Tampoco se erige en portavoz del antagonismo, de la rebeldía, de la oposición, del contrapoder o de la docencia progresista. Más bien evita todos esos lugares comunes de la divagación actual que parecen haber convertido un humilde oficio como la edición de libros en un dogma de consolación. Tan solo se apasiona por la ambición de la crítica y su difusión a través de un medio tan convencional como poderoso que es el libro. No quería hacer marketing en esta ocasión. Lo que quería es hacer como echar ahí una pequeña quimera sobre cuánto parecido y cuánto se acerca a lo que es la posición de Michel Foucault respecto a la crítica, respecto a la producción de libros, respecto al pensamiento, cuántas cosas, ¿no?, hay como propósitos. El hecho de no ser, de evitar los lugares comunes de la divagación actual, el hecho de no consolarse, el hecho de no querer ocupar ningún lugar especial, y sobre todo el hecho de rescatar un discurso crítico, que es un poco digamos, el meme que nos damos todos aquellos que nos ponemos a editar libros de forma autoexplotante y de forma autoproducida. ¿Para qué? Para 200, 300, 500 amigos o personas, ¿no?, que los pueden apreciar.
creo que es un proyecto que merece evidentemente la máxima atención, y los libros que están publicados, hay libros como Contrapsicología, como El Gran, que es una antología sobre la infección psicológica y medicalizante de la sociedad actual, Alain Brosset, El Gran Hartazgo Cultural, Andrés Lomeña, Ficcionología, que es sobre la narración, etcétera, con otros libros en preparación. Conocéis a Mario Domínguez, yo creo, porque veo que hay muchos, creo entender que hay bastantes estudiantes o personas que lo conocen. Mario, además, y sobre todo siendo un amigo desde cuando abrimos, desde siempre, la librería, pues es profesor de Sociología de la Complutense, ha escrito varios textos, los puedo leer y recordar, pero diría que es también, a lo mejor no le gusta, un experto, en lugar de Foucault. En lugar de decir experto, digo que es un lector muy atento. Yo creo que es un lector, de los lectores más atentos que hay, va investigando desde hace muchos años y trabajando desde hace muchos años, lo cual es testigo, probablemente, ¿no?, de la amplitud, del tamaño, del campo de análisis y de intervención que requiere un acercamiento a Foucault. Esto nos excusa, evidentemente, y es un poco una coartada, porque así nos permite también decir que no tenemos ninguna pretensión de ser exhaustivos. No es un seminario sobre Foucault, sobre el pensamiento de Foucault, no es algo que va académicamente explicando desde digamos, los primeros tiempos sobre las instituciones, sobre el discurso, sobre las palabras, sobre la arqueología del saber, tampoco sobre el segundo periodo, como puede ser radiografiado, ¿no?, alrededor del poder, y de, por ejemplo, un texto central, Vigilar y Castigar, tampoco sobre la última parte que se suele resumir o convocar alrededor de una casi revisión del pensamiento o un avanzamiento del pensamiento hacia medidas o sendas más intimistas que llaman a una rescate del cuidado de sí, filosofías griegas, etc. Todos estos son los memes que se van depositando, y los digo con algo de desprecio además, ¿no?, porque son todos los memes que se van depositando en la cultura, tanto académica como escolástica, como de a pie, en las que inevitablemente, debido al diluvio informacional y al caos informacional, pues nos encontramos a asumir y a acatar algunas frases hechas, y en esto la tecnología juega un papel bastante importante, a acatar algunas frases hechas que identifican a un autor, como en este caso Foucault. Ya digo, la complejidad y la amplitud del pensamiento y la cantidad de frentes y sendas en las que se articula los sistemas de pensamiento que Foucault critica y que Foucault construye son inabarcables en un seminario. Esto hay que declararlo, yo creo, de primeras. Lo que se puede y se debe hacer, lo que pretendemos hacer desde nuestro punto de vista, luego Mario añade sus opiniones al respecto, es evocar y convocar algunas herramientas, tal y como Foucault ha intentado articular sus discursos filosóficos y sociológicos y políticos alrededor de determinadas temáticas que conocéis, también son memes, ¿no?, el saber, el poder, el discurso, los enunciados, la biopolítica, el biopoder, las tecnologías del yo, etcétera, ¿no? Y todo esto evocar y dar unas profundidades mínimas a algunos aspectos de parte de algunos ponentes que consideramos interesantes, afines, válidos, preparados, como son en este caso Mario y David. David es, junto con Mario, editor
de Dado, es profesor de instituto y también ha publicado en revistas, está en fase de publicación de otros textos. En este caso tenemos a Mario y a David. En el programa habéis visto que habéis recibido, tenemos en la próxima sesión a Rafael Millán, con el cual, que viene de Santiago de Compostela, ciudad en la que está trabajando ahora, pero viene encantado, parece ser amigo él también, profesor, y el título que le hemos dado es La disputa metodológica de la arqueología y la genealogía. Y los conceptos guía que hemos identificado son disciplina, dispositivos y saber. Esta es la sesión del 3 de noviembre, viernes, dentro de 15 días. La sesión del viernes 17 de noviembre es la sesión de Maite Larrauri. No sé si conocéis Maite Larrauri, bastante conocida, filósofa, feminista, vive en Valencia, ha trabajado muchísimo Foucault, ha escrito libros en los años 70 y 80 sobre Foucault, uno, los inencontrables, no están, solamente de segunda mano y caros, uno es sobre Foucault, el otro se llama Anarqueología. Es también una experta, una atenta lectriz de Foucault, y también está ahora editando una colección de textos dedicados a esos dos filósofos para un acercamiento de masa a conceptos filosóficos específicos. Entonces ha sacado libros sobre el deseo de Deleuze, la educación, Dewey, etcétera, etcétera. Ha sacado 6 y ahora llegará a 10 la colección. Es una colección muy afortunada. ¿Por qué? Porque no es una colección de aquellas para dummies, para aquellos que dicen esto es para tontos, o para aquellos que no saben nada de filósofo, explico los conceptos principales. No, es muy amena, y a la vez que muy profunda, y pues la verdad es que casa una gran capacidad de explicación y profundidad, con una sencillez y una facilidad de acceso notable. Y esto es, vamos, algo que le reconoce todo el mundo, lo cual pues es un gran logro. Entonces, encantados, el 17 de noviembre tenemos a Maite Larrauri. El jueves 30 de noviembre vamos a tener a Germán Cano. Conocéis Germán Cano, también por su, digamos, tanto por sus actividades políticas, militancias políticas, como por su, digamos, estatus de filósofo, profesor, escritor, etc. Él se ocupa de un título que ha plasmado él, además, Foucault entre la apología del neoliberalismo y la vida otra de los cínicos. No podemos profundizar porque daría para hablar bastante, pero creo que es una sesión muy importante. Y por fin, finalmente, el 15 de diciembre tenemos la quinta sesión con las conclusiones más allá de la microfísica del poder, en la que Mario cierra un poco, ¿no? O nos ofrece unas reflexiones alrededor de la microfísica del poder hoy. ¿Cuál es la forma, cuál es el método telegráficamente de avanzar en este seminario? Bueno, pues tenemos una experiencia con un seminario que hemos hecho de lectura del Capital de Marx, en el cual pues, ha habido unos ponentes que inicialmente han, digamos, comentado a lo largo de media hora, ¿no?, sus ideas, reflexiones, impresiones, intentando no, digamos, ser, y lo han logrado todos, y lo lograremos también aquí, claros, concisos, directos, y a seguir vamos a hacer abrimos el debate, las intervenciones, gente que pregunta, gente que quiere intervenir. Tal vez un pequeño ruego es de intervenir con no pasa nada si uno toma apuntes, si formula preguntas un poco más, que no sean densas, que no sean exposiciones o ponencias también, que no tomen más de esos 5 o 10 minutos. No estoy poniendo reglas, estoy diciendo lo que sería lo deseable para evitar que haya personas que pisan o que se acaparan un poco la platea, ¿no? Incluso
incluso para las próximas sesiones, ahora explico lo que pasa en esta, para las siguientes sesiones, una tras otra, se van indicando unos textos para leer, que se van a enviar por correo electrónico que amablemente os invitamos a dejarnos los que queréis evidentemente recibir, tanto los materiales como la información, el recordatorio de las sesiones, etcétera, etcétera. Entonces, importante que dejamos aquí todos el correo electrónico, así que aunque no vengáis, vais a recibir igual los textos, al menos si no podéis venir, que no todos están disponibles todos los días. Entonces estos textos los leemos y en la sesión sucesiva, habiendo leído los textos, se supone que, bueno, estamos más capacitados para intervenir, estamos más capacitados para preparar preguntas un poco más articuladas y estamos, además, invito a que esto pueda suceder, también posibilitados a leer algún trozo de algo que hemos encontrado, lo digo para compartir también lecturas o pensamientos, y no es necesario ser grandes locutores o grandes, quiero decir, hay que perder cualquier miedo escénico, si lo hay, no pasa nada, pues habla quien quiera, pero lo digo para tener también un pequeño proceso académico, un proceso formativo, un proceso que sea efectivamente dirigido también a los demás, y que no sea entonces un diálogo nada más entre el que pregunta y el ponente. Bueno, estas son salvedades que yo sé perfectamente que se infrangen, no pasa nada, pero tenerlo un poco claro probablemente, entonces hacer un pequeño trabajo también sería lo deseable, quien tenga tiempo, claramente. Luego la gente que no tiene tiempo ni de leer los textos y no pasa absolutamente nada, bien, se sienta, escucha y se va. Lo digo porque yo creo que lo que precisamos aquí es recomponer, ¿no? Recomponer el pensamiento tal y como Foucault tuvo con gran claridad a lo largo de todo su recorrido vital intelectual, intención clarísima, ¿no? De no construir un sistema de pensamiento unitario, un sistema de pensamiento con una finalización y una causalidad que nos llegara a un desemboque conceptual que nos solucionara problemas vitales, existenciales o globales, sino que vamos a enfrentarnos con todas las sendas de críticas y de debate que en los textos y en el pensamiento de Foucault hay, y son innumerables. De hecho, pues lo decía Mario en la presentación del seminario, Foucault ha escrito más después de morir que antes de morirse. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas que se están publicando, recopilando, 30.000 páginas, algo así. Quiero decir, un patrimonio enorme. Tampoco hace falta rescatarlo todo. Yo creo que nos podremos, como hemos dicho, ceñir a algunas cosas específicas. En esta sesión, hemos pensado que esta sesión podía dar el la al seminario con la presentación del libro La gran sed de Estado de Arnaud Scorri, que es un libro sobre, yo no quiero hacer ninguna síntesis, sobre el pensamiento de Foucault sobre el Estado. Por cuanto se considere que, o se haya considerado que, mucha de la crítica o de los pensadores afines, cercanos, posteriores a Foucault, que un discurso sobre el Estado fuera bastante ajeno y de difícil encuentro en el desarrollo filosófico de Foucault. Igual que existe la posibilidad de atar un discurso específico de las ciencias sociales, de la genealogía y el Estado. O sea, utilizar un método genealógico, como es el que utiliza Foucault, y revisarlo por nuestra parte, por
por parte de Skornicki en este caso, y validarlo y compararlo con aquellos que son los pensamientos sociológicos contemporáneos de Foucault y también actuales. Me parece un libro absolutamente interesante. Creo que la mayoría de vosotros, los que os habíais apuntado antes, habéis recibido la entrevista. Nosotros enviamos una entrevista que es la parte final, creo, ¿no?, del libro, con Skornicki, hecha por Dado Ediciones a Skornicki. Me parece interesantísima la entrevista porque me ha despejado muchísimas dudas, otras me han surgido, y entonces creo que es una oportunidad notable de empezar a, no sé por dónde, por el final, no lo sé, por algo que nos permite entrar en Foucault por la puerta lateral, desde la cual luego iremos viendo cuáles son los caminos sobre la base de este recorrido, que solo son señales de dirección, en los cuales sabremos luego avanzar. Una última información, lógicamente, la librería es una librería de barrio. Este seminario, esta sesión es gratuita. Las 4 próximas sesiones son de contribución de 5 euros por persona, específicamente para pagar los viajes de Rafa Millán y Maite Larrauri de Santiago de Compostela y de Valencia. Me parece que no llegamos, pero la librería ayudará. Entonces, pues que sepáis que las próximas sesiones son de pago. Tal vez sea la primera vez que lo hacemos, pero consideramos que sea éticamente correcto. Y respecto a la bibliografía, al fondo hay una bibliografía absolutamente insuficiente. ¿Por qué? Porque de Foucault sus libros son los que son, pero sobre Foucault y antologías de Foucault y recopilaciones de textos de Foucault, la pega, desde Latinoamérica a varios países. Entonces, en la librería yo creo que está bastante aprovisionada de libros. Sí, como al final de los 40 o 50 que hay, los libros que van a ser interesantes, además de los textos que se van a enviar, si uno quiere profundizar y leer el nacimiento de la biopolítica, pues saber que entonces están ahí en ciencias sociales, está toda la lista, pero como no nos vamos a aprovisionar antes de cantidades, pues si queréis, y será de agradecer, y podéis reservarlo, lo pedís, lo reserváis y en la sesión siguiente lo vais a tener, ¿de acuerdo? Pues de nuevo, muchísimas gracias y con eso podemos empezar. Bueno, primero de todo, dar las gracias a todas y todos por haber venido a la presentación de este libro y al mismo tiempo al curso, a la primera sesión que da inicio al curso, ¿no?, en torno a la figura de Michel Foucault o en torno a la capacidad que esta última puede tener para rearmar, si es que es posible, el pensamiento en la actualidad. Lo que habíamos pensado Mario y yo, lo hicimos también en otra librería, es dividir la presentación de este libro en 2 partes. Por un lado hablaría yo, en primer lugar, presentando una serie de rasgos biográficos generales en torno a Arnaud Skornicki, el autor del libro, para que sepáis básicamente quién es, qué tipo de temáticas de trabajo realiza, y después me gustaría centrarme no tanto en una descripción de todos y cada uno de los capítulos, no se trata, creo yo, de venir aquí a que os resuma todos y cada uno de los capítulos del libro, sino más bien explicitar cuáles han sido las razones por las cuales tanto Mario como yo hemos creído oportuno publicar en castellano, en lengua castellana, un libro de estas características. Posteriormente voy a precisar simplemente cuál es la novedad del planteamiento de Foucault en relación a la temática de la sociogénesis del Estado, 4 o 5 minutos, y daré paso a Mario para que se centre ya más en cuestiones relacionadas con el liberalismo, el neoliberalismo y la práctica biopolítica. Bien, comienzo por tanto con el autor, Arnaud Skornicki. ¿Quién es Skornicki? Bueno, es un autor
relativamente joven, es una persona que ha tenido una formación en filosofía, en ciencias políticas, en historia, y que a día de hoy trabaja, imparte clases en la Facultad de París 10, Nanterre, en París. Sus ámbitos de estudio se podrían dividir en tres dominios básicos. Por un lado, lo que serían las cuestiones de metodología para el estudio de la historia de las ideas políticas. Concretamente, trataría de articular la genealogía de Foucault, el contextualismo de Skinner y de la sociología histórica de Max Weber y Norbert Elias. Fruto de esta primera línea de investigación pues serían un par de libros que publicó antes que este, en lengua francesa. ¿Cuándo se publicó este en francés? En el año 2015. En el 2013 publicó un par de libros titulados, los traduzco al castellano, La nueva historia de las ideas políticas y Hacia la historia social de las ideas políticas. Libros completamente pertinentes en un contexto como el de la ciencia, que es el de la ciencia política, muy acostumbrado, tradicionalmente, no digo ahora, pero muy acostumbrado a leer el cambio social en términos muy politológicos, ¿no? Como centrándose exclusivamente en el análisis comportamental de los actores históricos, de los actores colectivos, etc. Entonces son libros que tratan un poco de alguna manera, en ese ámbito de estudio politológico, de plantear un acercamiento sociológico al tema de las ideas políticas. Sé que esto hoy en día se suele hacer, sin embargo, bueno, son libros absolutamente pertinentes porque un contexto como la ciencia política no ha solido ser muy dado a ese tipo de cuestiones. Otra cuestión, digamos, otra línea de investigación que trabaja el autor es, evidentemente, el tema de la relación de Foucault y la cuestión del Estado. Fruto de esta línea de investigación es el libro que tengo entre manos, Michel Foucault y la cuestión Michel Foucault y las ciencias sociales, la base del Estado, en donde se trata de poner de manifiesto, fundamentalmente, la originalidad del planteamiento de Foucault en relación a un tema que ya es muy viejo en el ámbito de las ciencias sociales, que es el de la sociogénesis del Estado, el tema de la concentración política, de la monopolización del poder, del capital, del uso de la violencia por parte del Estado, surgimiento de los Estados en los últimos 3-4 siglos en Europa occidental. Este es un tema que le ha interesado al autor y del cual además ha escrito posteriormente. Vamos a sacar otro libro, esto ya es primicia, que saldrá después de Navidades, un artículo del mismo Arnaud Skornicki en el que trata de la temática del consentimiento en Foucault. Y es una especie de prolongación de lo que viene a decir en este libro. Y una tercera línea de investigación del propio Skornicki giraría en torno al estudio de la monarquía y del surgimiento de la economía política en Francia. De hecho, su tesis doctoral, titulada, que creo que está por aquí, El economista, la corte y la patria, la economía política en la Francia de la Ilustración, vendría a ser su tercera línea de investigación. ¿Cómo ha surgido ese campo noxológico que llamamos economía política? Es un estudio de los fisócratas, mercantilistas, etcétera, etcétera. Por tanto, de estos tres ámbitos, de estas tres líneas de análisis, lo que se deriva, lo que se deduce, es precisamente que Skornicki domina, controla, digamos, el campo de estudios dedicado, versado al antiguo régimen y a los procesos de centralización y concentración de poder. Es decir, que se inserta de una manera más o menos clara en lo que en ciencias sociales se llama la sociología histórica, el campo de la sociología histórica. Bien, dicho esto, me gustaría precisar cuáles son las razones específicas por las cuales hemos querido editar este libro en castellano. En parte, creo yo, y esto es algo que hemos hablado tú y yo, ¿no?, tiene que ver más que nada con la recepción que ha tenido la obra de Foucault en el Estado español. Me explico. Creemos, que no solamente nosotros, sino un sinfín de personas, muchas personas, que la recepción que ha tenido este autor ha estado siempre muy circunscrita a las problemáticas de una comunidad de investigadores muy determinada, concretamente la filosófica. Hecho que ha condicionado una lectura quizá excesivamente centrada en cuestiones de carácter filosófico. En numerosas ocasiones se trataba siempre de reinterpretar sus análisis históricos, porque lo que hace Foucault, al fin y al cabo, son análisis históricos. La historia de la sexualidad es un análisis histórico, vigilar y castigar también lo es. Puede, y de hecho lo es fácilmente legible por parte de un historiador, aunque determinadas corrientes historiográficas
tengan serias dificultades en aceptar la metodología genealógica. Pero al fin y al cabo lo que hace Foucault, su manera de hacer filosofía, es a través del ejercicio de la reflexión historiográfica y a través de un análisis, digamos, histórico de nuestra propia contemporaneidad. Como decía, siempre se ha tendido a recepcionar su obra desde un lenguaje muy filosófico, como si en el fondo se tratase de rastrear algo así como las huellas de una filosofía continuada por otros medios. Nosotros no tenemos nada en contra de esta estrategia interpretativa, hermenéutica, como la queremos llamar. No es negativa en sí misma. Es la manera en que el Estado español, de alguna manera se ha interpretado, se ha recepcionado su obra. No es una crítica al terrorismo, pero sí constatamos que buena parte de la bibliografía secundaria que se ha publicado aproximadamente desde el año 94 hasta el año 2008-2009 siempre ha tendido a vincular su obra con un proyecto filosófico. Algunos lo llaman ontología histórica de nosotros mismos, otros historia del presente. En fin, es algo que es muy evidente a nada que leamos o podamos leer pues, buena parte de los libros que se han escrito sobre el pensamiento de Foucault. Sin embargo, el libro de Skornicki tiene la ventaja, a nuestro juicio, de plantear un Foucault distinto. Un Foucault no vinculado tanto a las problemáticas filosóficas, la problemática del saber, del episteme, de la crítica, de su posible vinculación con la escuela de Frankfurt, la tradición crítica kantiana, etcétera, etcétera, sino más bien vinculado a las problemáticas propias de las ciencias sociales y más en concreto de la sociología histórica. Y me estoy refiriendo a lo que ya ha dicho Pino, yo he comentado al comienzo, es decir, vinculado sobre todo a la problemática de los procesos de centralización política en Europa occidental. Es por tanto un Foucault, la imagen que nos lega Skornicki en este libro, es un Foucault un tanto distinto. Si estamos acostumbrados o acostumbradas a leer a un Foucault, a típicos libros de Foucault que establecen confeccionan un índice en base a la arqueología, la genealogía y la estética de la existencia, lo que vamos a encontrar en este libro es algo totalmente distinto. Es un libro que está plagado de referencias propias de las ciencias sociales y de la sociología histórica. Norbert Elias, Max Weber, Marx, por supuesto, Tilly, Durkheim, Bourdieu, por supuesto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la imagen que nos lega es totalmente distinta. El objetivo de este libro, además, es descubrir cuál es la contribución específica, la novedad que puede instaurar Foucault en relación a esta temática. No se trata simplemente de mostrar qué es lo que ha pensado cada uno de estos pensadores y hacer un capítulo y describir sus respectivas aproximaciones metodológicas, sino ver, en el fondo, cómo la contribución de Foucault puede entablar un diálogo o una discusión, no tenemos por qué llegar a un acuerdo, ni mucho menos, a propósito de esta temática. Y para ello, Skornicki echa mano, sobre todo, de los textos, de una serie de textos muy concreta de Foucault. De unos textos muy concretos que tienen que ver con los textos que hoy en día se están publicando en lengua castellana, que son los de los cursos del Collège de France. Por ejemplo, Defender la sociedad, que ya lleva desde el año 2004, creo que traducido al castellano. La sociedad punitiva, que no está traducido, pero que está traducido en Argentina, pero que todavía no ha llegado a España, o una cosa muy buena. Seguridad, territorio y población, y el nacimiento de la biopolítica. Y también, en cierto modo, Vigilar y castigar. Es decir, buena parte de las referencias que nos vamos a encontrar a modo de notas a pie de página son esos textos de Foucault. No vamos a ver la arqueología del saber, no vamos a ver las palabras y las cosas, etcétera, etcétera. Son sobre todo estos cursos. Porque es en estos cursos, a juicio de Skornicki, donde se plantea una historia, quizá no explícita, quizá tácita, de la monopolización política en Europa occidental, de los procesos de estatalización de lo social que se han ido produciendo, desarrollando en el tiempo desde los últimos 300-350 años. Es obvio, por tanto, que un enfoque de estas características, el enfoque de Skornicki, polémica donde las haya, resulta sin duda problemática en el marco de los comentaristas más o menos clásicos de Foucault. Es más, el propio libro comienza con una hipótesis polémica al tiempo que sugerente. Para Skornicki, y esto lo hice en la introducción del libro, en las primeras páginas, en la página 13-14. Para Skornicki, la analítica o la microfísica del poder
tal como la presenta Foucault en sus cursos, es también, en cierto modo, lo ha dicho Pino, una teoría no explícita del Estado. Lo de teoría, lo dice él, yo lo pondría en el sentido entrecomillado del término, porque cuando decimos teoría, a mí me viene a la cabeza un poco una idea de una especie de fundamentación filosófica a propósito de la legitimidad del poder. Yo no hubiese utilizado ese concepto de teoría, pero sí que es cierto que nos permite leer o establecer una lectura genealógica sobre los procesos de estatalización de lo social que se han ido produciendo en los últimos 3-4 siglos. Así, por tanto, frente a la tesis hegemónica de los comentaristas de Foucault, y podríamos dar nombres, que dice que el principal aporte de Foucault es haber desligado la cuestión del poder de la cuestión del Estado, que es verdad, y además es reconocido por el propio Foucault. La visión de Skornicki, sin embargo, es ligeramente distinta. Es una visión que no rechaza la hipótesis hegemónica, pero que sin embargo la complejiza y la reinterpreta en función de las problemáticas, o en función, mejor dicho, del debate que desde hace muchísimos años está teniendo lugar en el ámbito de las ciencias sociales, el debate a propósito de la sociogénesis del Estado. No solo desde hace años en la sociología, también en la historiografía del siglo XIX, los historiadores nacionalistas franceses del siglo XIX liberales estaban tratando, cuando hablaban de historia política europea, lo que trataban de describir era el proceso o la crónica del advenimiento del Estado, y además lo narraban en términos triunfalistas y progresistas. Es decir, esto es un debate que ya existe en el ámbito de las ciencias sociales y de la historiografía desde hace 100 años. La tesis de Skornicki, por tanto, es plantear, ¿podemos leer a Foucault en base a esta clave de análisis, en base a estos debates que ya existen desde hace mucho tiempo? De ahí, precisamente, a nuestro juicio, la novedad del libro, en el marco de los estudios Foucaultianos, y de ahí también, precisamente, la necesidad de publicar en castellano un libro de estas características. No es, por tanto, un libro más sobre Foucault, si por un libro más entendemos una especie de comentario filológicamente riguroso de las etapas o de la obra de Foucault. Aquí no se trata de advertir en qué consiste la arqueología, en qué consiste la genealogía y en qué consiste la estética de la existencia, el conjunto de las últimas investigaciones de Foucault sobre los griegos y el cristianismo primitivo, sino que más bien se centra en una cuestión determinada, y esa cuestión no es un concepto, tampoco es un libro sobre el concepto de poder en Foucault, esto hay que tenerlo en cuenta. Que nadie vaya a leer este libro como una especie de aproximación analítica al concepto de Foucault, sino que es más bien una aproximación al debate que ya desde hace mucho tiempo en las ciencias sociales está teniendo lugar en torno a la estatalización. ¿Qué es lo que define la estatalización? ¿Qué tipo de procesos de acumulación de capital y de recursos existe? ¿Cómo se puede definir? ¿Qué tipo de procesos interdependientes se ponen en juego? Etcétera, etcétera. Es cierto, evidentemente, que la tesis de Skornicki no es enteramente novedosa. De hecho, ya había una serie de investigadores, no muy conocidos, es cierto, algunos más que otros, pero ya existía gente que había atisbado, que sugería ideas similares. Por ejemplo, Stephen Sayer, el historiador, Pierre Chauvet, Bob Jessop, que acaba de publicar el libro sobre el Estado, un sociólogo, y Thomas Lenke, un sociólogo alemán. Sin embargo, quizá la originalidad del propio Skornicki es haber retomado todas esas aproximaciones y haberles dado una forma, digamos, sistemática, por decirlo de alguna manera. Publicar un libro en torno a esta temática. Y es por eso, básicamente, por lo que creemos que era muy oportuno publicar un libro de estas características. Pero ya digo que no lo hacemos en contra de nadie, no lo hacemos porque consideremos que la recepción que ha habido de Foucault en el Estado es limitada o es negativa, ni mucho menos. Yo creo que tanto tú como yo hemos aprendido a Foucault en base a todo lo que se ha ido publicando. De hecho, el próximo libro se va a llamar Foucault y la historia de la filosofía. O sea, que veáis que no estamos contra la filosofía. Mucho menos. Pero sí creemos oportuno tratar de trasladar una imagen de un Foucault ligeramente distinto. Un Foucault vinculado no tanto a la tradición filosófica, a las problemáticas de la crítica, de la ontología, a las problemáticas del saber, de la epistemología, sino más bien vinculado a debates que han sido importantes a nuestro juicio en el ámbito de las ciencias sociales. También tiene que ver mucho el hecho de que tanto Mario como yo, como otras personas de la editorial, tuvimos hace años un grupo de lectura centrado en este tipo de temáticas. Leímos a Norbert Elias, a Tilly, leímos también a Wallerstein, etcétera, etcétera. Entonces, claro, este libro, cuando lo leímos por vez primera en francés, yo mismo la impresión fue, este libro
está explicitando cosas que nosotros habíamos dicho, habíamos sugerido, quizá de una manera no tan desarrollada, pero sí de manera embrionaria, en nuestras charlas, en nuestros intercambios discursivos informales que teníamos entre amigos en grupos de lectura. De ahí también era otra razón más ya de peso para publicar un libro de estas características. Bueno, dicho esto, me gustaría ahora centrarme en apenas solo 5 minutos, luego habla ya Mario, en explicitar cuál es, a mi juicio, yo no soy el autor del libro, y eso también tiene un cierto carácter molesto por mi parte, ¿no? Porque a cierto punto uno no se encuentra totalmente bien presentando un libro que uno no ha escrito. Uno trata siempre de interpretar, ¿no? Mejores interpretaciones o peores. Y lo que yo creo que es lo más novedoso de este libro, y lo novedoso también de Foucault en relación a esta temática, es que no trata de realizar una descripción jurídico-estatal del monopolio, no trata de narrar los procesos de acumulación militar y fiscal y jurídica del Estado, sino que más bien lo que hace Foucault es un análisis sociohistórico de los procesos de la monopolización. Es cierto que Foucault nunca habla en términos de monopolización, como si habla, por ejemplo, de Pelelias, o como si habla, por ejemplo, Pierre Bourdieu en su curso sobre el Estado. Pero la clave de análisis de Scorricchi es que su historia de las gubernamentalidades puede ser leída de manera tácita como una especie de historia sobre la monopolización estatal. Tradicionalmente este campo de análisis, ya he dicho que se puede remontar hasta hace 100 años incluso, con los historiadores liberales, pero también con los sociólogos posteriores del siglo XX, la sociohistoria del Estado siempre ha insistido mucho en la idea de que la monopolización del Estado, la concentración de poder por parte del Estado, tiene que ser leída en clave de que el Estado lo que ha hecho ha sido totalizar una serie de capitales que son independientes. Algunos autores incidirán más, enfatizarán más el hecho de que el Estado ha monopolizado el capital de fuerza física, de monopolio de la violencia del Estado. Por ejemplo, el caso de Norbert Elias y, en cierto modo, el caso también del propio Weber. Otros autores van a enfatizar más el aspecto jurídico. Por ejemplo, Pierre Bourdieu e incluso también el propio Weber. Cuando dice Weber, en Economía y Sociedad, que el Estado es el resultado de un producto histórico que tiene que ver con múltiples procesos, pero uno de los cuales es el trabajo llevado a cabo por los juristas, de formalización del sistema jurídico y de creación de una estructura, un andamiaje jurídico que prescribía el uso legítimo de ejercer el poder por parte del Estado. Todos y cada uno de los autores van a enfatizar uno de los capitales. En cambio, Foucault lo que va a hacer, más bien va a ser la novedad de Foucault, bajo mi punto de vista, que creo que es también lo que dice Scorricchi en el libro, es haber mostrado los orígenes religiosos del Estado. ¿Pero en qué sentido? Cuidado, orígenes religiosos, pero hay que realizar alguna serie de aclaraciones. Es decir, lo que le interesa a Foucault es haber mostrado la importación de tecnologías de gobierno propias del cristianismo antiguo al ejercicio del gobierno por parte del Estado. Pastorales y también penitenciarias por parte de los protestantes, pero también hace una lectura del cristianismo primitivo y medieval. Ahora lo voy a precisar. Técnicas, además, que convirtieron el monopolio estatal, lo que usualmente llamamos el monopolio del uso de la violencia y de la producción jurídica, en algo más que una mera extensión de la dominación patriarcal a la escala del reino. Es decir, Foucault sigue dos pistas concretas. Por un lado, lo que le interesa, además esto lo ha hecho Miguel y Castigal, la sociedad primitiva, le interesa el papel del protestantismo radical de los disenters en la constitución de la sociedad punitiva y de una racionalidad de tipo penitenciario. Y por otro lado también rastrea la pista de la influencia que ha tenido el cristianismo antiguo, el cristianismo del poder pastoral, en la gestión que lleva a cabo el Estado de las poblaciones. Un poder, como dice Foucault, por activa y por pasiva, individualizante y totalizante al mismo tiempo, que trata no solamente de individualizar, de gestionar, de mostrar, de objetivar, de hacer visible continuamente todos y cada uno de nuestros movimientos, el hecho de que cada una etapa de nuestra vida sea transcribible a expedientes escritos, sino también un tipo de poder que hace vivir, que administra lo viviente según unos códigos determinados, que busca por tanto la fertilidad, que busca la mayor productividad de la mano de obra, que busca regular las tasas de morbilidad, de nacimiento, etcétera, etcétera.
Por tanto, Foucault, en este sentido, y este es el capítulo 4 del libro, se integra, dice Skornicki, lo que pasa que lo hace de una manera determinada, muy diferente que otros autores, se integra en el debate clásico que ha habido entre lo teológico-político. Hoy en día es un debate que en filosofía política es bastante conocido. Lo que pasa es que lo hace, se integra en ese debate de una manera un tanto diferenciada. Y es que para él, el declive de la Iglesia como institución no significa el debilitamiento de lo religioso en beneficio de un fortalecimiento de lo político, hipótesis clásica, sino más bien el desbordamiento de los dispositivos cristianos, lo penitenciario, lo pastoral, más allá de la comunidad de los fieles y su implementación en las prácticas concretas de gobierno. Es decir, que para Skornicki lo importante de Foucault, lo novedoso, la contribución, digamos, más original de Foucault, es haber mostrado que la cristianización, la implementación de técnicas de gobierno propias del cristianismo, ha modificado por entero las modalidades de la acción social del Estado. Esta es un poco la tesis de fondo. Y además, bueno, ofrece numerosas claves a lo largo del libro, pero creo que quizá Mario aquí ya en este punto puede servir de mejor ayuda. Vale. A ver, digamos que, dado que con eso también comienza el seminario, habría que plantear al menos dos cuestiones, se puede decir metodológicas, previas a todo ello, ¿no? Dos precauciones en cuanto a la lectura de Foucault, a nuestra lectura de Foucault actual. Tres incluso. En principio, el hecho de que no hay un solo Foucault, en sentido literal del término, ya lo ha comentado antes Pino, ¿no? Foucault sigue escribiendo, a pesar de que murió en el 84. Sigue escribiendo precisamente porque todo este tipo de cursos y demás siguen apareciendo. Y es que, efectivamente, hay al menos tres Foucault en cuanto a las fuentes de acceso. Es el Foucault de los libros, que hemos visto y demás, es su producción concreta, cerrada, más o menos específica. Es el Foucault de los cursos, que se siguen publicando y que nos da una versión a veces distinta, distante. De hecho, por eso la Galaxia del Estado está basada precisamente en los cursos y no tanto en los libros, ¿no? En los cursos hay, digamos, ese lugar de experimentación, ese, digamos, proyecto inicial o proyectos iniciales de Foucault que no siempre se cierran y que suponen, en última instancia, pues un laboratorio de ideas, básicamente, que él trataba de contrastar, pero nunca vio precisamente contrastado en la forma en que se situaban los cursos. Ahí también, por cierto, su hartazgo al respecto de los cursos que imponía o que daba el Colegio de Francia. Y por último también hay, curiosamente, un Foucault de las entrevistas, de los pequeños escritos, bien compilado en BFI, en esos dos volúmenes gigantescos, que a veces da pistas precisamente para poder entender estas otras fuentes de Foucault. Así que ya digo, un Foucault inabarcable porque son fuentes distintas, algunas crecientes, etc. Los segundos también por el propio gesto de escritura y de autoría de Foucault, un autor que se desdice de sí mismo, que cuestionó la idea de la autoría en sentido estricto, un Foucault que da pistas falsas constantemente, o como creo que recoge Skornicki, es que es un autor elusivo, literalmente, ¿no? Un autor que no siempre dice lo que hace, no siempre hace lo que dice, un autor que a veces, digamos, hace lo que dice que lo había dicho que no iba a hacer y que finalmente acaba diciendo lo que no ha hecho. Pues, este es Foucault, ¿no? Entonces, de ahí que estén diciendo, no ha hecho, ha eliminado por entero, ha cuestionado por entero plantearse una teoría de Estado. Eso es lo que vemos directamente en sus dos grandes libros, que son La voluntad de saber, Historia de sexualidad 1 y Vigilar y castigar. Ha negado por entero esos prototipos marxistas, pero también jurídicos, derecha e izquierda, si lo queréis utilizar así, de cómo debe ser entendido el poder, ¿no? El poder no es nunca una especie de difracción que viene del Estado, viene de arriba, una forma piramidal, sino que es siempre una red tejida que va abajo, arriba y va de arriba abajo, etcétera, que el poder es un efecto, ¿no? No es más bien una propiedad y nada semejante. Haya negado por entero una teoría del Estado. Pero en realidad ha negado una teoría del Estado porque entiende, de manera muy nominalista, que no podemos utilizar, digamos, los conceptos como si ya existieran previamente, sino que hay que introducir los conceptos en términos históricos. Si entendemos que ya existe un Estado, una cosa, en sentido estricto, entonces proyectaremos, de hecho, esta noción de Estado a lo largo de toda la historia. Y entenderemos cuáles han sido sus modulaciones, sus perversiones, etcétera, etcétera, para llegar finalmente, mediante la depuración, el ensayo de error, a lo que es el Estado contemporáneo.
exactamente igual que, por ejemplo, se hace con cualquier otro tipo de objeto, léase la medicina, léase la locura, léase la cárcel. ¿Qué es lo que ha hecho Foucault a lo largo de toda su trayectoria? Desnaturalizar este tipo de conceptos. Entender que son conceptos radicalmente y absolutamente históricos, que solamente se pueden entender en sus prácticas, en sus formulaciones específicas, ¿no? Por tanto, cuando dice no hay Estado, o está cuestionando la idea del Estado como algo previo, simplemente lo que está planteando es vamos a olvidarnos de esta, digamos, formulación previa, el Estado ya es una cosa que está ahí, y vamos en cambio a comprobar cuáles son sus prácticas, cuáles, digamos, son los dispositivos móviles de las estrategias múltiples que a fin de cuentas el Estado, los Estados en su propia historia generan. Con ello, en ese sentido, nos evitamos un modelo pues, típicamente juridicista o soberanista, que es lo que se ha planteado desde el punto de vista jurídico, el Estado reside en la soberanía, haya usted la soberanía que llega precisamente a la fuente del Estado, o el Estado es una mera difracción de las condiciones socioeconómicas, en una superestructura de infraestructura, etcétera, etcétera, como un Althusser, por ejemplo, había planteado en su época. Por eso digo que o sea, en esta ilusión, en este carácter eternamente ilusivo, hay que ir buscando también precisamente las piezas que encajan dentro de esta arquitectura para entender que no es que se desdice en sentido estricto, sino que quizá estaba queriendo decir otra cosa, aunque también nos podemos equivocar. ¿Qué ha ocurrido para decir que no? ¿Qué le ha pasado a Foucault? ¿Por qué de repente en el curso, por ejemplo, de Defender la Sociedad de enero del 77 viene a decir, en cierta forma, me he equivocado? Estoy harto de lo que he hecho hasta ahora, etcétera y demás, ¿no? Hay cuestiones también, si veis, microhistóricas, menores, no tan menores, que tienen que ver con los efectos que esta propia definición radical y absolutamente polémica del Foucault de los años 70, de los años 70, había planteado. Como estaba diciendo, ¿qué ha dicho en Vigilar y Castigar? Nada de Estado como elemento primero, vamos a ver, precisamente a ver cuáles son los poderes, ¿no? Cuál es la microfísica de los poderes que existen en cuanto a la constitución de los sujetos, en cuanto a la constitución de los saberes y demás. Lo mismo ha dicho precisamente en Historia de la Sexualidad. Pero en ese tipo de definiciones había también, digamos, una cierta, digamos, perversión. En efecto, si uno plantea de una manera clara que todo poder, ¿no? Cualquier tipo de poder, supone, digamos, lleva consigo un contrapoder, ¿qué es lo que está planteando en este sentido? Está planteando, si queréis, una tautología. Está estableciendo que, a fin de cuentas, la cuestión sobre el poder del Estado es una cuestión simplemente de fuerza. En su polémica, por ejemplo, de la época con Chomsky, es muy bonita la polémica porque es literalmente las dos izquierdas posibles de la época y de cierta forma también incluso de la nuestra, ¿no? Chomsky es un típico radical, bien intencionado, izquierdista, etcétera, que viene a decir, bueno, pues las cosas se pueden hacer mejor, la justicia se puede mejorar, etcétera, etcétera. Foucault es mucho más radical, viene a decir, no, la justicia es una mera representación de los poderes, da igual que sea el maoísta o que esté en un tribunal, a fin de cuentas es un tribunal. Foucault está en ese sentido aplicando precisamente esta desnaturalización, ¿no? Esta destrucción de los conceptos internos, proponiendo es precisamente la recomposición de su historia, su génesis, su genealogía. Y hay precisamente la radicalidad de Foucault con respecto a Chomsky, ¿no? Y es un poco, digamos, la que también al mismo tiempo ahí le ha llevado a decir este tipo de descomposición de los poderes en micropoderes, en realidad, también por otra parte nos deja completamente vacíos en cuanto a posibilidades de actuación. De hecho, la izquierda de la época, en 75-76, cuestionó radicalmente Vigilar y Castigar y Historia de la Sexualidad. Las cuestionó porque decía, bueno, después de esto, el poder está en todas partes, todo está compuesto de poder, no hay un espacio fuera del poder, en el que estamos todos atravesados de áreas de poder. La pregunta para la izquierda es, ¿qué nos queda? ¿No? Si nosotros también somos poder. Si, de hecho, cualquier tipo de oposición no va a ser fuera del poder, sino en el poder, y por tanto va a reconstruir otro tipo de poder. Esta cuestión, ya digo que la izquierda le achacó a Foucault, realmente no es que le molestara, es que le hizo plantearse que, en efecto, que ese efecto anestesiante del análisis de los micropoderes estaba ahí presente, ¿no? Porque negándose a la idea del Estado, daba la sensación, decía la izquierda, de que Foucault en ese sentido se situaba de la parte del poder, de la parte del Estado. Un libro bastante malo, por cierto, que es el de Baudrillard, sobre el efecto Foucault, o algo así. Olvidar Foucault, sí. Olvidar Foucault es literalmente eso, ¿no? Foucault es el reflejo de los poderes que describe y cosas parecidas. También, bueno, tiene que ver, una cuestión no menor, la propia inserción política de Foucault de la época. Después del grupo sobre las prisiones y demás, el GIP, que plantea, vamos a darle a los presos la voz, no vamos a suplantar su voz, sino que los presos tengan su propia voz y demás,
se dedica al periodismo político y se va a Irán. Y en cierta forma alaba, 76-77, lo que está siendo en ese momento la revolución iraní, entendiendo que la revolución iraní, por ejemplo, existe un elemento nuevo, que es ni más ni menos que, por así decirlo, la agitación espiritual, ¿no? Del Islam. Por supuesto, las consecuencias jovinistas posteriores no dieron en absoluto la razón, cosa que de nuevo también la izquierda achacó a su infantilismo, se puede decir, militante, pero también a su propia definición del poder, ¿no? Bien, pues en este impasse, ¿no? En este autocuestionamiento, en cierta forma, que digo se nota en su primer curso después de, que es defender la sociedad, lo que nos encontramos es precisamente la necesidad, de alguna forma, o planteada de alguna manera, de plantear que quizá, ¿no?, haya que buscar una tercera dimensión, ¿no? Frente a la idea de todo poder genera una resistencia, entonces la única pregunta tiene que ser qué fuerza tiene esa resistencia, que a fin de cuentas es también poder. La pregunta de la tercera dimensión es una pregunta que él de hecho se había hecho siempre, solo que no había surgido en sentido estricto al respecto, ¿no? Esa pregunta por la tercera dimensión es que los poderes, micropoderes, etcétera, generan también subjetividades, no solamente generan saberes, etcétera, sino generan subjetividad, ¿no? Y esta idea de la subjetividad, que existía de manera previa y demás, como efecto de las relaciones de saber y poder, que habla precisamente de un sujeto, es sujetado, en el sentido doble del término, ¿no? Es una constitución, a fin de cuentas, de algo que ya de por sí es una resistencia con respecto a todo poder, pero al mismo tiempo también es un sujeto constituido, construido y por tanto sujetado en ese tipo de términos, ¿no? En cualquier caso, ya digo, en esta tercera dimensión, o en el problema de esta tercera dimensión, es donde va a encontrar precisamente la posible solución a ese dilema que él tenía, ¿no? Porque en efecto, ahora de lo que se trata es de plantearse un análisis del poder más complejo. Ya no es una cuestión simplemente de guerra, que era la metáfora que he utilizado hasta ese momento, ¿no? Una posición entre dos frentes, ¿no? Un poder frente a un contrapoder, sino que se trata precisamente de una idea más compleja, que es la idea de la gubernamentalidad. Es una así como muy... es simplemente cuáles son las condiciones posibles en las que se hacen gobernables los individuos. ¿Cuáles son ese tipo de condiciones posibles para que sean gobernados con libertad? No simplemente a través de la opresión, a través digamos, del monopolio físico de la violencia legítima y cosas parecidas, ¿no? Sino contando precisamente con la subjetividad constituida de los individuos. Esto, en ese sentido, se había pasado antes. Esto no era posible explicarlo a través de un modelo específico de poder y contrapoder, sino que tiene que incorporar precisamente ese efecto posible de la gubernamentalidad. Es lo que estaba comentando David, ¿no? La génesis del Estado, en ese sentido, pero lo que se pregunta no es por la génesis de un elemento concreto que se llama Estado, no es la génesis de una cosa, es la génesis de unas condiciones de posibilidad. Esas condiciones de gobernabilidad que él precisamente va encontrando en prácticas existentes, también por eso lo he dicho antes, no es que se copie el modelo pastoral, ¿no? No es la copia, no es la transposición, es simplemente una adaptación y por tanto extensión de esas prácticas de gobierno de los individuos que la pastoral cristiana ha ejercido a lo largo de varios siglos y que después son ampliadas, transformadas, etcétera, etcétera, para incluirlos precisamente en la región de Estado. Por eso no es la tesis típica, también esto lo estaba comentando David, como dice Skornecki, ¿no? Es la tesis típica, muy típicamente weberiana, del proceso de secularización. Por cierto, entre paréntesis, una de las cosas más interesantes del libro es el enfrentamiento entre Weber y Foucault, que es un enfrentamiento, también, como digo, un enfrentamiento no es que se odien o sean incompatibles, es un enfrentamiento muy, muy poderoso, porque, de hecho, en gran medida, la genealogía, que es, por cierto, la segunda gran contribución de Skornecki, recordarnos la genealogía como elemento fundamental de las ciencias sociales, intentaré hablar de ello después. La genealogía, digamos, lo que nos muestra en ese sentido es que es muy parecida a lo que plantea Weber en muchas ocasiones, ¿no? Que es, a fin de cuentas, dar cuenta de los elementos, de los aspectos y demás dentro de su época histórica, no plantearlos como a priori que debe ser buscado en el pasado. Bueno, bien, decía, precisamente lo que va a encontrar, digamos, en este enfrentamiento entre Weber y Foucault es que en Foucault el propio criterio genealógico es mucho más potente, es mucho más radical. ¿En qué sentido? Weber de vez en cuando se deja arrastrar por elementos no nominalistas, por elementos que entiende que existen esencias, ¿no? Una esencia serían los procesos, por ejemplo, de secularización. Y
Por eso Weber puede hablar tranquilamente de es un proceso que lo abarca todo, que dura siglos, que es incólume, que no se modifica del solo. Foucault no puede nunca aceptar nada de esto. Foucault desnaturaliza también un proceso como puede ser el de la secularización, exactamente igual, por cierto, que también cuestionará otro tipo de procesos que se entienden también como totalitarios, como por ejemplo capitalismo o cosas parecidas, ¿no? Más bien, no es que los niegue en sentido estricto, más bien se preguntará por su genealogía, más bien se preguntará por cuáles son los procesos internos, por sus prácticas, etcétera, etcétera. Bien, pues ahí estamos entonces, ¿no? Estamos en estos inicios del Estado moderno para otros, en estas primeras prácticas de la gubernamentalidad, etcétera. O sea, estamos en el filo de la Edad Media, el Renacimiento y demás, ¿no? No tengo tiempo, tampoco quiero, o sea, es una cuestión que hay que debatir a lo largo de más días y demás. Pero lo que vamos a ir, digamos, encontrando aquí es en efecto todo un proceso complejo, quizá una lectura distinta de cómo se ha entendido la historia del Estado, en este caso, como digo, como es historia del Estado, es una historia de las prácticas de gobierno, van a ser diferentes, ¿no? Un ejemplo no va a ser Maquiavelo, el elemento principal, sino otro tipo de teóricos italianos que han planteado, a diferencia de ese criterio típicamente soberanista de Maquiavelo, es el príncipe el que tiene, es el soberano del Estado, cosas parecidas, ¿no? Se van a preguntar estos otros cuál es la razón de Estado, cuáles son ese tipo de razones que el Estado se dota a sí mismo para establecer un arte de gobierno en sentido estricto. Fijaos aquí ya un poco la diferencia, ¿no? Arte de gobierno, ¿no? Ese tipo de mecanismos, esos modos específicos, esos dispositivos, esos elementos jurídicos, esas prácticas, esos territorios, a partir de los cuales es posible establecer una gobernación sobre los súbditos, ¿no? Y en esta razón de gobierno precisamente es donde van a encontrarse los elementos que antes se comentaba, y no hace falta repetirlo más, de los criterios pastorales, ¿no? Porque en efecto el criterio pastoral, lo que había planteado es un poco algo que solo posee, literalmente, el modelo católico de Iglesia, el modelo cristiano, mejor dicho. ¿Qué es lo que posee en sentido estricto? Es también lo que ha repetido antes David, ¿no? Un criterio de singularización, el alma, que dirían los cristianos, ¿no? Y un criterio al mismo tiempo de colectividad, ¿no? La colectividad que es la cristiandad. Esta duplicación es importante porque precisamente hará que las prácticas del Estado sean capaces en el sentido de, mirando por todos, ¿no? Mirando por la colectividad de los súbditos, sea capaz al mismo tiempo de integrar la singularidad de cada uno de ellos. El pastor, la figura del pastor. La figura del pastor es importante porque precisamente existen toda una serie de criterios que se le exigen al pastor. Y en uno de los mejores capítulos del libro precisamente es conmigo y lo va explicando, ¿no? ¿Qué es lo que se le exige al pastor? Se le exige cosas como, por ejemplo, el sacrificio, velar por todos y cada uno de sus almas, miembros, súbditos y demás, ¿no? Todo ese tipo de características del pastor ya son contrarias a la del rey. Ya no son exactamente la de un soberano que, desde precisamente la legitimidad, etcétera, gobierna sobre los demás, sino es un soberano, pero que en efecto se plantea a sí mismo su arte de gobierno como por así decirlo, una práctica que le es necesaria a él mismo, una práctica que le compete de por vida, para la que tiene, por así decirlo, una vocación de destino, y que además está obligado, digamos, a cumplimentar por todas y cada una de sus almas, por todos y cada uno de sus súbditos. De esta cuestión tan curiosa, ¿no? De esta fórmula tan arcaica, si queréis, ¿no? Que es la idea del pastorado, es precisamente donde surgirá, como arte de gobierno, la posibilidad de preguntarse, no ya solamente por esa capacidad del Estado de hacer morir, ¿no? De establecer, por así decirlo, las prácticas suficientes como para que los súbditos obedezcan, que los súbditos sigan, digamos, aferrados a un territorio y demás, sino la capacidad de hacer vivir. Para Foucault esto sí que es muy importante porque viene a decir, en un momento dado, quiero recordar, quizá en la historia de Occidente, por ver primera vez de Aristóteles, la práctica de gobierno ya no es necesariamente esta idea de hacer morir y dejar vivir, sino la de hacer vivir y dejar morir. Hacer vivir, o sea, es un arte de gobierno que se preocupa precisamente por la vida de los individuos, y además en términos incluso singulares a la vez que colectivos. Es una práctica de gobierno que en ese sentido lo que plantea literalmente es, ni más ni menos que el hecho de que hay que gobernar de alguna manera para el bien de los individuos, exactamente igual que el pastor vela por sus ovejas, etcétera, etcétera. Y ahí precisamente donde surgen las técnicas específicas que permitan esta idea de cómo
abarcando la totalidad, sea un tiempo capaz de lograr el análisis individual de los fieles, de los súbditos, de los ciudadanos, ¿no? Una de las tácticas fundamentales, no la única, va a ser la estadística. El término viene precisamente de Estado y tiene que ver con, digamos, ese dispositivo técnico específico capaz de singularizar a la vez que de establecer series generales y demás, ¿no? La otra fundamentalmente será las Polizeiwissenschaft, las ciencias policiales. Ciencias policiales que aparecen sobre todo en donde tienen que aparecer, donde pueden aparecer, que es en Alemania, y pueden aparecer allí precisamente porque se trata de un no Estado todavía, en sentido estricto, unos protoestados, etcétera, que necesitan precisamente este tipo de artes de gobierno como mecanismo de unificación y demás. Las prácticas policiales no son las que pensamos ahora mismo que son, ¿no? Más bien, digamos, lo que tienden sobre todo a esta idea de la vinculación de los individuos concretos con respecto a un territorio. Es ese tipo de, digamos, de prácticas que vigilan de manera específica y no solamente a través de la ley, sino a través también de las prácticas de los súbditos. Ese tipo de técnicas policiales que en última instancia, por así decirlo, están anticipando lo que después hemos conocido en los siglos XVIII y XIX como vigilar y castigar, literalmente, ¿no? No se vigila y se castiga exclusivamente sobre la ley, sino se vigila y se castiga de forma específica sobre las prácticas de todos aquellos que están, digamos, dentro de un territorio. Pero, avanzando el tiempo, nos encontramos con una singularidad específica, y esa singularidad específica, finales del XVII, más bien en el XVIII, consiste en digamos, este arte de gobernar, esta utilización de las ciencias policiales como mecanismo básico del arte de gobierno y de la razón de gobierno, tienen también un límite. El límite es precisamente esta idea de vigilancia constante que, como tal, este tipo de prácticas supone. Esa vigilancia constante no solamente es costosa, desde el punto de vista económico, financiero, etcétera, etcétera, es también costosa porque en cierto tipo de momentos son capaces de alterar por entero las condiciones en las de vida que supuestamente tales prácticas quieren hacer prosperar, ¿no? Especialmente de esto se dan cuenta, como dice de manera muy gráfica Foucault, no tanto los filósofos, no tanto los juristas, sino curiosamente los economistas. Son los economistas los que comienzan a entender que este Estado se está entrometiendo en ocasiones demasiado, está alterando por entero modelos de precios, por ejemplo, tiene que alterar los modelos de precios para que el trigo se mantenga en cierto tipo de precios y evitar con ello las revueltas de hambre. Tiene que intervenir en los modelos de intercambio, en los modelos también incluso de movilidad para evitar no tanto invasiones, sino sobre todo evitar que este tipo de movilidades alteren de alguna manera las propias prácticas del gobierno, de tener soldados suficientes en un momento dado para sus levas, etcétera, etcétera. Pero este tipo de alteraciones son al mismo tiempo perjudiciales. ¿Por qué? Porque alteran, digamos, el propio estado de las cosas, estado de los individuos, y en ocasiones incluso pueden mermar la capacidad del propio Estado. El logro, como digo, no va a ser de los juristas, no va a ser a través de un Estado más poderoso, más vigilante y nada parecido, sino va a ser de los economistas en el sentido de que ellos hayan, en cierta forma, cuál es precisamente la ley en sí de la población. Si de hecho, precisamente, este arte de gobierno policial está planteado sobre una población, sobre una serie de súbditos, sobre una sociedad civil, dirían otros, ¿no? En realidad, vienen a decir los economistas, la mejor forma de gobernarlos sería dejarles hacer. Dejarles hacer, esto es, respetar el propio orden que este tipo de poblaciones tienen, en sus ámbitos económicos, en sus ámbitos poblacionales y demás, mantener en ese sentido incólume, sin tocar prácticamente aquel tipo de aspectos que estos ámbitos tienen en sí, tratar a los súbditos como población en sentido estricto, y utilizar la estadística precisamente para ampliar esta cuestión del análisis hacia el análisis de las élites. He aquí, en cierta forma, cómo es la economía política, en unión con la estadística, la que inaugura, se puede decir, un nuevo modelo de poder todavía, un nuevo arte de Estado, un nuevo arte de gobierno, que ya no es precisamente la vigilancia constante de los súbditos en su propio bien, sino que es, digamos, la aceptación de que existen leyes propias de esta población, que deben ser como tal mantenidas,
hasta cierto punto, hasta cierto grado, bajo ciertos umbrales, y que en cualquier caso esto va a redundar en una mejora no solamente de la población en sí, sino incluso del propio gobierno. Este modelo biopolítico, aquel que va a tomar, digamos, a los súbditos como población, aquel que se va a preguntar en el sentido estricto por las series, no tanto ya por los individuos en sí, sino va a tomar a los individuos como población, como estoy diciendo, va a ser el que a finales del 18, principios del 19, se incorpore a las otras economías del poder. Esta biopolítica va a adoptar un término específico en su práctica y demás, que es ni más ni menos que el liberalismo. Porque en efecto, y aquí me gustaría ir llegando al final, en efecto, lo que Foucault va a hallar en el liberalismo del 18, sobre todo el 19, no es tan solo una ideología, no es, por así decirlo, una especie de forma específica en que la burguesía domina el gobierno y demás. No, el liberalismo es literalmente la forma específica del arte de gobierno que se logra en términos de políticos. Esta idea, como estoy diciendo, tratar a la población como, o sea, tratar a los súbditos como población, esta idea de mantener de alguna manera las propias reglas de juego que la población tiene consigo mismo, hasta ciertos límites, hasta ciertos umbrales, esto es el modelo específicamente liberal. De ahí el famoso lema del laissez-faire, ¿no? Dejar hacer hasta cierto punto. Ese hasta cierto punto es cuando este tipo, digamos, de prácticas sociales, este tipo de leyes propias de la población, atenten contra la propia razón de Estado. Dejar hacer no consiste en que el Estado desaparezca, no consiste en un Estado prácticamente nada semejante. Dejar hacer consiste en que el Estado promueva de manera específica que este tipo de leyes efectivamente sean las efectivamente reales en el mundo actual. Y eso supone precisamente un Estado profundamente intervencionista. El laissez-faire no es precisamente, por eso digo, dice Foucault, ¿no? Una especie de eliminación del Estado, sino más bien todo lo contrario, ¿no? De hecho, el liberalismo que se plantea en el 19 va a tener, ya digo, ese tipo de características. ¿Veis? La unión de cosas tan distintas, ¿no? Desde el pastorado hasta las prácticas policiales, la policía indisensable, pero especialmente también, digamos, la economía política, de entender la sociedad como un mercado que debe autorregularse a sí mismo. Para ello hace falta precisamente un Estado que sea capaz de ese tipo de regulación. Llegamos al siglo XX, en esta apresurada, demasiado caricaturesca aproximación que acabo de hacer. Ahí tenemos, digamos, un gran efecto de todo ello. El efecto tiene que ver con la crisis del 29, la necesidad de que los estados ahí sí, de alguna manera, intervengan de forma directa, pero también la otra crisis, que es la crisis política del liberalismo, y que ha supuesto, por una parte, el comunismo y por otra, la erupción de los fascismos, nazismos, etc. Definitivamente, el siglo XX reconoce es una gran crisis de Estado, una gran transformación, que dice Polanyi, cosa que también, por cierto, reconoce Skornicki y la influencia de Polanyi. Esta gran transformación, digamos, ha tenido dos grandes vertientes, ¿no? Dos grandes efectos, ¿no? Por una parte, todas las políticas keynesianas, el New Deal, ese tipo de intervencionismo, que lo que hace es regular el mercado, pero siempre en beneficio del propio Estado, siempre, digamos, tiene como elemento fundamental el beneficio del Estado. La temática, por ejemplo, de una práctica del New Deal que consiste en última instancia en establecer una regulación del consumo interno por parte del Estado como un mecanismo básicamente de autoprotección en última instancia, o cómo incorporar, si queréis, también al propio sindicalismo dentro de las actuaciones del propio Estado en sentido estricto. Frente a este tipo de prácticas keynesianas, que van a ser, digamos, a suponer todo un desarrollo en torno al estado de bienestar que llamaremos después, la otra formulación opuesta a la anterior, y que hemos visto resurgir especialmente en los 90, comienza ya en los años 30 y 40, especialmente en Alemania. En Alemania también tenía que ser por una razón muy simple. Han vivido un Estado nazi, o sea, donde el Estado lo es todo, negando por entero el modelo liberal, en gran medida. Ha visto también cómo este Estado nazi ha desaparecido, y de ahí, digamos, que lo que viene a partir del 45 de un país como Alemania es una nación sin Estado, una economía sin Estado en sentido estricto. Un mercado que no tiene Estado, el Estado se ha destruido precisamente por la guerra y ha sido ocupado por las potencias victoriosas. Bajo esta economía sin Estado, lo que dicen los liberales alemanes es curiosamente esto, ¿no? Efectivamente, esto puede funcionar. Es posible que en efecto las sociedades funcionen sin Estado, entre comillas, simplemente siendo una economía.
Y este es el primer proyecto neoliberal en el sentido estricto. Un proyecto neoliberal que lo que viene a decir no es hagamos desaparecer el Estado por entero, sino más bien que sea el mercado el elemento fundamental y que fundamente la sociedad. Que sea, en ese sentido, digamos, el mercado el motor de cómo debe actuar el Estado y, por tanto, el Estado, como mucho lo que tiene que hacer en sentido estricto, y es mucho lo que tiene que hacer, es eliminar cualquier tipo de obstáculo que el mercado como tal pueda tener en su propia efectividad. Lo más efectivo es el mercado, entonces esto es lo que tiene que ser, digamos, el criterio básico de la razón de Estado. La otra vertiente, evolución del propio ordoliberalismo alemán, hay incluso algunos puntos de influencia y de conexión, sería el neoliberalismo norteamericano. Autores como Hayek y demás vienen también precisamente de esto. Lo que va a plantear, digamos, el neoliberalismo norteamericano a partir de los 90 del siglo pasado es algo parecido pero distinto, ¿no? Si en el caso alemán, aunque se da, digamos, importancia al mercado como elemento rector de lo político, pero aún así todavía sigue existiendo esa difracción entre mercado y Estado. En el caso norteamericano, más bien, lo que se plantea es literalmente una fusión de ambos, de manera que ya sea absolutamente indiferente la sociedad y el mercado. Sean exactamente lo mismo, y por ello, digamos, lo que se exige en este sentido, lo que se busca, es que el Estado promueva de manera activa y constante esta idea mercantilista en todo tipo de acciones sociales, ¿no? El criterio final, y ya conocéis todos, sería ni más ni menos que la idea de la empresarialidad de cada uno, ¿no? No hace falta en ese sentido mantener, digamos, un tipo de legislación específica, sino que cada uno ya interiorice esta ley del mercado dentro de sí y se convierta en un empresario de sí mismo. No iban del todo descaminados cuando están insistiendo precisamente los neoliberales de la época en que, en efecto, la clase obrera, por ejemplo, aquella supuesta antagonista, es una clase perfectamente integrada y que, en cierta forma, se ha convertido no ya en rehén, ¿no?, sino en parte activa de los modelos de empresarialidad que ellos mismos están promulgando. En cualquier caso, y aquí acabo, digamos, lo que vemos en este Foucault, que analiza precisamente un tipo de poder de Estado que es capaz de incorporar a los individuos, que es capaz en este sentido de, no es que sea capaz, es que necesita precisamente de la libertad de los individuos para actuar en términos de gobernación sobre ellos. Un poder que requiere nuestra libertad, o nuestras libertades de mercado, de actuación y demás, es un poder que no podía haber sido previsto según los modelos antiguos de guerra, de enfrentamiento y demás. Y es también, digamos, y ahí está un poco una de las críticas que también ha recibido Foucault, que yo creo que equivocadas, una forma de entender que quizá, por desgracia, el liberalismo del 19 y 20 se ha convertido en la única política posible. La única política posible no significa que, de nuevo, como dicen algunos, Foucault sea un liberal o un neoliberal y cosas parecidas, ¿no? Cuando dice esto, lo que plantea, a mi juicio, tiene que ver con que, en efecto, ese ámbito aparte de la política se ha difuminado precisamente por la evolución del liberalismo. El liberalismo ha logrado, en última instancia, que esta fusión, ¿no?, de lo social con el mercado sea, en la práctica, radicalmente efectivo, con lo cual, en ese sentido, lo único ya que queda, en términos de gestión política, sea la gestión del mercado. Insisto, esto hay que entenderlo en sentido radical y absolutamente negativo, no como una afirmación o una proposición positiva, sino como una cuestión importante de debatir, cuando ya lo único que existe, a fin de cuentas, ya no es política, sino única y exclusivamente mercado, en sentido estricto. Una especie de pospolítica que tiene otro tipo de autores como Zizek u otros, ¿no? La pospolítica es esto, ¿no? No es que no haya política, es que la única política existente es la política de gestión de lo posible en términos de mercado, y no otra cosa. Fijaos si no, por cierto, en cuanto se parecen los programas políticos de los diferentes partidos. Da igual ya lo de derecha e izquierda, ¿no? A fin de cuentas, lo que proclama en última instancia es una especie de gestión de lo existente, gestión de lo público, con más o menos amenazas, pero poco más allá. No hay política, lo único que hay es mercado fusionado con la economía. Bueno, y esto que lo diga Foucault en los 80 no deja de ser sorprendente. De ahí, en fin, no sé, el interés que todavía nos pueda suscitar un autor como Foucault, ¿no? Elusivo, difícil, etcétera, pero al mismo tiempo yo diría que, no sé, profundamente interesante, porque como lo cuestiona todo, no se queda nunca, todo es cuestionable, todo es desnaturalizado, etcétera. Esta especie de dar la vuelta a las cosas nos permite todavía seguir utilizando como una caja de herramientas.
nuestra flora favorita al respecto. Lo dejo aquí, ya para no aburriros más, y si os parece, pasamos a una especie de diálogo, debate. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando a mí lo que más interesante me ha parecido, ya sabrás que tampoco tengo mucho conocimiento del autor, que estoy empezando en esto, me ha parecido muy interesante la idea de que el poder no solo genera contrapoder, sino que genera, y es lo que te quería preguntar, que no me ha quedado muy claro, subjetividad. Y es en esa subjetividad donde defiende Foucault que reside la capacidad de gobernar a la gente, o sea, de mandar a la gente, en la capacidad de poder generar esas subjetividades más allá del mero enfrentamiento hacia el mismo. Mira, hay un término muy claro para esto. Se llama ciudadano. ¿Qué es un ciudadano? ¿Qué define un ciudadano? O incluso todavía un término más anterior, del cual viene precisamente la idea de la ciudadanía, que es sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil no se autodefine a sí misma, sino por referencia a un Estado. Un ciudadano no se define a sí mismo, sino por referencia a un Estado que es el que le concede los derechos, etc. Toda esta panoplia sobre derechos, etc., tiene que ver básicamente con de dónde viene la definición. ¿Quién concede derechos? ¿Quién concede un estatus? Es una cuestión que tiene que ver con la territorialidad, ¿no? Tiene que ver básicamente con la acción promotora por parte de un Estado. Incluso un término, por ejemplo, como el de desobediencia, que nos puede resultar como muy, ¿no?, atractivo y demás, ¿no? Fíjate que la idea misma de desobediencia, por ejemplo, está vinculado a quién desobedeces, lo cual significa que antes obedeces a alguien de alguna manera. Hasta incluso en ello, ¿no?, podemos entender que precisamente el sujeto, esa idea de subjetividad, es una construcción social, en el sentido más literal del término. No es un sujeto previo, sino es un sujeto ya constituido en términos de ciudadano. Que presupone también una estructura objetiva jurídica. O sea, presupone todo un universo de relaciones a partir del cual nos hemos socializado, generan modos de conducta, modos de desear, modulaciones concretas del deseo, modulaciones concretas del comportamiento, estructuras cognitivas, formas de clasificar la realidad, etcétera, etcétera. Que también el concepto de Foucault, de poder en Foucault, es tremendamente complejo, porque cuando habla de Foucault, cuando habla de poder, no alude a lo que normalmente en el lenguaje cotidiano solemos aludir. Esto es una estructura jurídica, impositiva, llámase Estado o cualquier tipo de sistema de coerción institucionalizado. Cuando él habla de poder, habla del universo de relaciones en el que se está. Y que no obstante, precisamente porque se está, precisamente porque a través de él se constituye la subjetividad, entendido como formas de concebir, formas de pensar, formas de sentir, es decir, el poder hace ser en ese sentido, en esa modalidad concreta. Sujeto sujetado. Pero cabe la posibilidad de entender que esa subjetividad es también una resistencia. Esa subjetividad constituida, construida, etcétera, también es una resistencia. Es una resistencia sencillamente porque, por así decirlo, supone un límite del poder. El hecho de tener derechos, aunque te los dé el Estado, los da el Estado, no tú, no obstante, significa estar en capacidad de establecer una resistencia respecto al poder. Cualquier subjetividad sometida en ese sentido, eres homosexual, eres de clase obrera, eres mujer, son al mismo tiempo también elementos de resistencia. A partir de ser clase obrera, a partir de ser homosexual, a partir de ser mujer, me resisto. Porque ese tipo de sujeto es, a fin de cuentas, lo que te establece en la historia. Y por tanto, en ese sentido, te da las armas, te da la capacidad de relación como mecanismo de resistencia. Esta es la duplicidad precisamente en la idea de subjetividad. Fíjate que está construida en términos de relaciones de saber y de poder, y al mismo tiempo también es una resistencia a las mismas relaciones de saber y de poder. Lo mismo, por cierto, había hecho con respecto a la locura, ¿no? ¿La locura qué es? La locura es una construcción radicalmente histórica, sobre todo, especialmente la locura como se entiende ahora, por parte de la psiquiatría y demás, que construye al loco con una serie de efectos. La palabra del loco es un mero diagnóstico de su propio proceso, etcétera, etcétera. Pero el loco es también una resistencia, en ese sentido. Aquello que no es conformada por quiénes, por hombres. Hombres que, no uno, sino bastantes, se organizan de tal forma que orientan o son pastores del resto, de ahí la pastoral, pastores y los religiosos,
pastores del resto de lo social. Yo creo que hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Y lo primero es el individuo y sus circunstancias y su desarrollo personal. De manera que en ese sentido no son muy foucaultiano como se dice. Y termino esta cuestión en el sentido de que insisto que creo que la parte más interesante para mí de Foucault, por lo cual voy a seguir en el seminario, curso, como voy a llamarlo, es la filosofía, no la política, porque la política es colectivista y yo ahí difiero totalmente, ¿no? Primero es el individuo y luego la sociedad como consecuencia de sus actos. Pero yo creo que entonces la imputación no sería Foucault, sino las ciencias sociales entendidas en su totalidad, porque las ciencias sociales parten de supuesto tremendamente anticontractualista, es decir, parten de supuesto de que lo primero, el dato originario, no es el individuo, de manera que la interacción social venga a ser una especie de segundo momento ontológico, sino que previamente, como ya incluso lo decía Aristóteles, se da lo social y a partir de lo social se van generando los procesos de individualización. Claro, en ese sentido, lo que tú achacas a Foucault me parece que sería achacable no solamente a Foucault, sino a Durkheim, a Max Weber, a Marx y en general a la Yo con Stigma, que lo ha leído muy poco, y en España menos, tú, por ejemplo, por ahí voy yo. Por eso digo. Es que, claro, eso es un... Niegas la mayor, pero no ya de Foucault, sí. Niegas la mayor ya en términos no de justicia todos, social. sino de una inmensa mayoría. Pero aún así, no Seres obstante, sociales, los sociales, los pero no obstante, Foucault luego, en los últimos años de su vida, lo que acaba de comentar Mario, con lo que el conjunto de investigaciones a las que se suele llamar estética de la existencia, lo que plantea no es un retorno al sujeto, cosas por el estilo, sino un retorno a que el sujeto pueda construirse, es decir, aceptando el hecho de que estamos determinados, no determinados, pero sí condicionados de manera ontológica, no podemos no estar condicionados, porque vivimos ya en un contexto social, no obstante tenemos la capacidad de generar un dentro-afuera, generar una especie de crítica constante de las maneras en que se nos ha inculcado cómo hemos sido socializados, etcétera, etcétera. Yo creo que no es una negación del individuo, sino que es una crítica más bien de las formas en que hemos sido subjetivados, por decirlo en un lenguaje menos pedante, más educados, socializados, para tratar de ver hasta qué punto lo que nosotros pensamos como obvio, como propio, intransferible, subjetivo, realmente no es, porque puede haber condicionantes sociales externos. En ese sentido, para mí, Foucault plantea, se reinserta totalmente en la tradición crítica, es una crítica de nosotros, que es justamente lo contrario del partido del sujeto. Es más, te diría yo que incluso la propia filosofía lo que ha hecho en el siglo XX ha sido descentrar al sujeto como elemento ontológico básico de explicación. Bajo una corriente. Desde luego. Voy a por allá una... Sí, continuando un poco con lo dicho antes de esta intervención, de alguna manera el poder acceder, la resistencia genera subjetividad, pero esa no... A ver, mi pregunta es, quizás eso no es una condición suficiente, porque quizá visto desde fuera, sí, esa subjetividad es una subjetividad resistente y por lo tanto generadora de identidad, pero desde el propio individuo hace falta una condición necesaria, que es la condición de no olvidar las batallas perdidas, de no olvidar la guerra que subyace a ese poder que le ha generado esa resistencia, que a su vez ha generado esa identidad. Desde una mirada exterior sería suficiente el poder como generación de la identidad y por lo tanto de la resistencia, pero es necesaria la condición de no olvidar que precisamente ese poder implica batallas perdidas, implica ese sufrimiento que subyace. Es un poder además que trata de establecer modelos hermenéuticos interpretativos para borrar la lucha y las batallas de su génesis histórica incluso. Yo creo que Foucault se inserta perfectamente bien en esa empresa, en esa tarea de tratar de recuperar las memorias de las luchas perdidas, que han sido borradas además por parte de las ciencias, por parte de la teoría política, jurídica, etcétera, etcétera. Yo creo que Foucault ahí es un buen pensador, especialmente el texto de Defender la sociedad, porque es ahí donde trata estas cuestiones. Me habla un poco de la lucha de razas, Sí. de la lucha de razas que luego sustituido por la lucha binaria de alguna manera.
pero siempre está ahí detrás, Sí, ese sí. poder y ese grado de sufrimiento. ¿Y a vosotros nos parece que eso entronca un tanto con Adorno en el sentido de esa teleología de... Sí, claramente. De hecho, el propio Foucault siempre reconoció el no haberse formado lo suficiente en la escuela de Frankfurt, que hubiera sido de lo más productivo en su caso. Pero hay algo de razón en lo que tienes, ¿no? Quizá es cierto que en efecto la idea de resistencia en Foucault resulta un tanto pobre e indeterminada, ¿no? La idea de resistencia más bien lo que designa es el límite del poder. De hecho, cuando ya se le exige, ¿no? Algo concreto, en el sentido de darnos un programa político, cosa que se haría por entero, pero que ya cuando se exige precisamente cómo es ese tipo de subjetividad, de la resistencia, etcétera, viene a decir algo así, en fin, ya os digo que es muy sutil en ocasiones. Lo que se trata es más bien, digamos, de lograr un tipo de contraconducta que logre no ser demasiado gobernado. ¿Verdad? ¿Demasiado? Que logres no ser demasiado gobernado. Él habla de El no ser demasiado gobernado, parte ¿no? de no ser tan gobernado. No tan gobernado. No docilidad reflexiva. Sí. Ahí, en ese sentido, sí, es muy cercano, digamos, a la propuesta ética y no política, que no la tiene, de la escuela de Frankfurt, especialmente de los autores con Adorno, Horkheimer y demás. Pero, en efecto, ahí nos deja bastante satisfechos, si quieres. ¿Y no crees que también nos deja un poco insatisfechos cuando habla de la plebe y de la fuera? Es decir, cuando ensalza ese movimiento, digamos así, insurreccionalista, pero él luego cuestiona cualquier forma de organización de la resistencia como una forma ya de agrupamiento del poder. Sí. Porque eso es... Muchos comentaristas han realizado esa crítica, ¿no? De que quizá ensalza la figura de la plebe se opone al concepto de pueblo organizado, unificado en base a una serie de criterios. Pero sin embargo se queda ahí. Cuando ensalza la revolución iraní, no atiende luego a los procesos de agrupamiento que son necesarios para poder modificar la estructura de poder, sino que ya lo deja como una especie de segundo momento en el cual ya se vuelven a instaurar nuevas relaciones de poder. Pero claro, ¿acaso el cambio histórico, la acción revolucionaria, no implica eso? Sí, no. A ver, cuando está planteando precisamente esa posible superación de este impasse que supone la microfísica del poder, ¿no? Todo poder supone una reacción contraria de poder, y ahí la única pregunta que nos queda es ¿cuál tiene más fuerza? ¿No? Si la resistencia o el poder en sí. Lo cual es, ya digo, es una definición tautológica. Quizá precisamente cuando está planteándose el tema de la gubernamentalidad, etcétera, atiende la existencia de un matiz, ¿no? Un matiz que diferenciaría entre lo que es el poder, como digamos todo este juego de dispositivos móviles, etcétera, y lo que él llega a entender como la acumulación de poder, la cristalización del poder que se da en cierto tipo de instituciones. ¿Por qué? Porque este tipo de acumulación de poder, ya adquiere, digamos, un carácter irreversible. Si antes se había aceptado que el poder es una relación transversal, que nos afecta a todos, que se ejerce de arriba abajo, etcétera, etcétera, aquí ya, en cambio, comienza a admitir, de manera un poco altuseriana, diría yo, que en efecto existen tipos de relaciones de poder que llegan a ser, en el sentido, cristalizadas y, por tanto, irreversibles. Y ahí ya sí que está hablando del Estado. Y en ese sentido, digamos, el Estado se nos aparece como un metapoder, que creo que antes no me ha dado tiempo ni siquiera a comentar, pero efectivamente el Estado es un metapoder. Entonces ahí sí, ¿no? Ahí ya, digamos, las resistencias son también poder, tienen que ser poder, no puede ser de otra forma, pero pueden ser resistencias, vamos a decir nosotros ahora, quizá estúpidamente, legítimas, porque están planteadas no contra otro tipo de poder, sino están planteadas contra cristalizaciones específicas del poder de Estado, por ejemplo, o de poder de clase incluso. Entonces ahí ya sí, ¿no? Cuando ese tipo de relaciones de poder acaban siendo irreversibles, existe, comillas, una legitimidad política de resistencia que, aunque se pregunte a sí misma sobre si eso no poder, tiene que serlo, no puede serlo no podría ser de otra forma. No obstante, es legítima en tanto en cuanto está actuando contra ese tipo de condensación irreversible. Quizá estoy forzando un poco la Pero pantalla. en derecho. No, el derecho, en base a los tiempos, simplemente, no pasa el derecho. El derecho es el derecho del Estado.
todo derecho de ¿En qué sentido es similar al concepto de multitud de Negri o al conatus de Spinoza y la democracia salvaje? Yo diría que bastante distinto. A ver, si aunque Negri y Hart, por ejemplo, utilizan mucho el Foucault del nacimiento de la idea política y demás, hay una distancia, en mi juicio, bastante fuerte entre ambos, ¿no? Que consiste en lo siguiente. Para ellos, digamos, no hablan de imperio, etcétera, lo tratan también como una especie de proceso general e irreversible. Luego, como una cosa. No hablan precisamente no analizan de manera específica cómo esta concepción de imperio tiene, digamos, características no solamente históricas, sino tiene prácticas concretas, tiene movilidades, etcétera, etcétera, sino como una entidad, ¿no? Una entidad que, en términos de historia, arrasa por entero, es en sí misma inamovible, no se autodestruye, etcétera, etcétera. Y esta es una cuestión que Foucault custodia por entero. ¿Por qué? Porque naturaliza la propia existencia del imperio. Cosa que en Foucault, ya digo, lo que está prohibido es naturalizar cualquier tipo de esencia. No se naturaliza ni el capitalismo, no se puede naturalizar ni siquiera el Estado, ni nada semejante. Hay que preguntarse por sus prácticas, hay que preguntarse por su pedagogía, por su historicidad. No dar por válida que el imperio ya está, entonces a partir de ahí se seguiría. Y con respecto al concepto de multitud, lo que te diría es que, a ver, personalmente considero que el concepto de multitud es un cajón desastre, en el cual, desde un punto de vista vago, sociológicamente, políticamente inerme, etc., lo que Negri y Hart constituyen es un trasunto de una no movilidad de la clase obrera. Ahí donde antes tenías una clase obrera constituida más o menos como sujeto político, problemática, en cualquier caso, pero vale, no tiene por qué ser siempre antagonista, en muchas ocasiones no lo es simplemente una posición estratégica dentro del capitalismo. En cambio, digamos, eso desde el punto de vista actual ni se corresponde sociológicamente con nada, lo es todo y es nada. Cuando hablo de multitud, son los pobres, son las mujeres, son los inmigrantes, lo que tú quieras, ¿no? Meter ahí. Poco más o menos. Y luego, como sujeto político, es la pura nulidad, en ese sentido. Que quizás lo que apela es justamente a que hay una nulidad de sujeto político antagonista en la actualidad, de acuerdo, ¿no? Que no llames multitud, aquí que no hay, ya está. Y eso, en cambio, por ejemplo, en el caso de, si lo quieres corresponder con los conceptos Foucaultianos de sociedad civil, nada que ver. De hecho, por cierto, Foucault utiliza, curiosamente, a Ferguson. Cuando habla de sociedad civil, no utiliza lo típico de Hobbes o cosas parecidas y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque trata de cuestionar de nuevo ese criterio de la soberanía jurídica que está establecida en torno, digamos, a una especie de derecho ya existente. Más bien la pregunta de Foucault es, bueno, sociedad civil, ¿cómo funciona? Es lo que hace Ferguson, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo actúa? ¿Cómo es? ¿Cómo se constituye? Etcétera. Esa es la pregunta. De ahí que, si puedes encontrar, literalmente, del conatus el concepto de Hart, de multitud, una correspondencia casi unívoca, en Foucault esto sería una problemática, pues sería de nuevo mantener un elemento trascendente en términos históricos, un elemento naturalizado, universalizado, cosa que, le digo, en Foucault no se puede aceptar. No sé si te he respondido. No. Sí. Bueno, yo quería hacer una pregunta muy breve. Que cuando, bueno, hay un momento que viene del debate anterior, que en la mesa se ha dicho que Foucault dice que cuando existe un poder, no existe ya una resistencia al poder, sino una estructura de contrapoder. Bueno, no se ha usado la palabra estructura, no. pero se ha dicho, bueno... Todo poder supone un contrapoder. Vale, claro, bueno, sí, todo poder supone un contrapoder. Entonces yo querría que se aclarase como en qué términos, o sea, es una expresión que se usa desde la mesa, o en qué términos es una expresión que usa Foucault, y cuál sería la diferencia entre la idea de contrapoder y la idea de resistencia al poder. O sea, cómo aclarar eso. Cuando Foucault habla de poder, habla al mismo tiempo de resistencia como condición de posibilidad ontológica. Siempre que se ejerce un poder, existe la posibilidad de someter a ese poder. En ese sentido, yo creo que eso ha utilizado aquí. Yo cuando me refería al hecho de que Foucault enfatiza mucho el aspecto, digámoslo así, insurreccional, mediante el concepto de Frege, a mí me parece bien en cierto sentido. Me parece que de alguna manera lo que está haciendo ver es
que existe la posibilidad de establecer contraconductas y existe la posibilidad de revertir, digamos, una relación de poder que se ha cristalizado en una relación de dominación. Sin embargo, a mí me falta el Foucault, no que plantee un vocabulario ideológico, que plantee un programa político, no le pido eso a Foucault, pero sí me falta, bajo mi punto de vista, el Foucault que no piensa los procesos, digamos, los procesos de subversión o de emancipación, porque no los piensa, habla de contraconductas y se queda prácticamente ahí. A mí, por ejemplo, no... Eso es algo que seguro que Mario va a diferir, o sea, no va a estar de acuerdo conmigo, pero es como que no piensa o no conceptualiza, no le interesa, mejor dicho, conceptualizar, digamos así, la estabilización de un proceso de contraconducta en el tiempo, que sea capaz de transformar al mismo tiempo una estructura de poder. No le interesa quizá enfatizarlo, habla de contraconductas, el nacimiento de la biopolítica, de lo que habla, y se queda ahí. A mí me parece un poco exiguo en ese sentido. Claro, pero cuando se usa el término contrapoder, o sea, cuando lo habéis dicho antes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Contraconducta. Contraconducta. Ahí donde hay una conducta inducida, entonces es una contraconducta que niega la anterior. Vale, bueno, es que... Bueno, vale. Esa es la idea. A ver, lo que también quiero decir con esta frase, que es una frase muy típica del Foucault, de la microfísica del poder, etc., es ni más ni menos que lo siguiente. No hay una fuera del poder. No existe una fuera del poder. En todo tipo de relación existe poder. Y no puede existir en todo tipo de relación hay poder. Y además, todo poder, en ese sentido conlleva una resistencia. No puede no haber resistencia, porque hay sujetos. El poder absoluto sería el poder sobre una cosa. La cosa no puede tener resistencia porque no es un sujeto en sentido estricto. Tú puedes hacer ya lo que quieras. Pero incluso, tómate por ejemplo la relación con un esclavo. Aunque se puede decir que es una cosa en sentido estricto jurídico, por ejemplo, no obstante sigue siendo un sujeto. Y aunque sea mínimo, pero existe como tal, como poder. Este es el Foucault de la microfísica del poder. Pero como decía antes, el problema consiste en el carácter tautológico. ¿Qué ocurre? Que toda la historia literalmente no es más que una especie de ciclo continuo, una sucesión interminable de dominaciones y de resistencias que a su vez generan dominaciones y resistencias. El ejemplo para el que más le gustaba en esta época, años 75, ¿qué ha ocurrido en la URSS? La URSS sería, digamos, el gran ejemplo del contrapoder frente a las relaciones de clase dominante burguesa que se ha producido en el siglo XX. Y la URSS ha reproducido otro tipo de relaciones de poder. Vale, entonces, o sea, como brevemente, ¿no establecéis una diferencia entre la idea de contrapoder y la idea de resistencia al poder? A ver, vamos a ver. Estamos hablando de Foucault ahora mismo. Foucault estaba diciendo en ese sentido, hasta el 75-76 estaba diciendo todo poder genera una resistencia, y en ese sentido, ya digo, lo que se estaba acercando es una definición tautológica. La pregunta ahí, por tanto, es, como todo es poder, ¿no? Lo único que vamos a comprobar son, en términos de relaciones de fuerza, quién tiene más fuerza. Y ya está. Y de ahí, como decía al principio de mi intervención, esta cuestión a Foucault no le sirve. No le sirve porque, primero, está el tema de la subjetividad. Dice un tema de la subjetividad que aquí da la sensación de que no ha tenido ningún tipo de efecto. Y segundo, es que quizá estamos analizando tipos de poderes, el metapoder del Estado, que ya no funciona simplemente con resistencia, sino que funciona con la libertad de los individuos. Un Estado que busca la libertad de los individuos. Entonces, ¿esto cómo se puede medir? Precisamente con esta vara de todo poder generar resistencia. Y ahí está precisamente su evolución, negando en parte lo anterior, y entendiendo de alguna manera que lo que hay que plantearse precisamente es cómo analizar las relaciones de poder que no solamente generan resistencia, sino que funcionan con la libertad de los individuos. Entonces ahí ya sí es donde podemos, ahora nosotros, podemos plantearnos que en efecto ya no es una mera cuestión de resistencia pasiva, simplemente por haber sido tocado por el poder, sino que es posible en el sentido de organizar un contrapoder, que tendría un carácter distinto. Es un carácter distinto en tanto en cuanto, digamos, lo que el metapoder del Estado está planteando es ni más ni menos que un ejercicio no solamente de autoridad, sino un ejercicio de gestión de nuestra existencia, de nuestras conductas, y cómo en ese sentido generar un tipo de contraconducta, como estaba comentando David antes, organizada individualmente y colectivamente. Entonces no es lo mismo exactamente. A lo primero, digamos, al primer concepto cabría achacarle
una mera descripción tautológica, todo poder genera resistencia, toda resistencia a fin de cuentas es un poder y demás. A lo segundo, quizá cabría, digamos, plantearle un juicio político. Es posible que no sea mera resistencia, sino que ese tipo de resistencia se organicen como contrapoder. Esto es como, digamos, mecanismo de contraconducta ante un poder que curiosamente funciona como nuestro libertad. No sé si con esto hemos explicado. Mario, a la mesa, dos cuestiones. A la mesa y al resto también. Sí, a la mesa, al resto, perdón. En este diálogo, ¿es posible sacar de lo que han estado desarrollando un diálogo entre ciencia política y sociología a manera de que con el término gubernamentalidad, que lo asocian a artes del gobernar, hemos venido explicando mucho de los procesos políticos o del cambio político en términos de gobernabilidad y gobernanza? Teniendo como esas dos categorías que han como regido mucho de las explicaciones, se iría a una segunda posibilidad explicatoria, la gubernamentalidad, en términos de una teoría del gobernar que no tenemos. Tenemos teorías del gobierno y teoría de las formas de gobierno, pero no existe ni en ciencia política ni en sociología una teoría del gobernar. Estas pistas de Foucault sobre el arte del gobernar nos llevarían a desarrollar y trabajar una teoría del gobernar a partir de estos elementos. Y lo siguiente es, y eso habla sobre un tema que es la selectividad estratégica del Estado. No sé si tiene esto que ver con lo que llamas esto la cristalización de ciertas relaciones, y entonces cómo trabajaríamos el tema de las resistencias a esta selectividad estratégica que ubica en ese proceso político Boyesov. Una pregunta muy ambiciosa. A ver, la primera es que tratar de dar la pregunta y la respuesta, y está muy bien, además. Efectivamente, o sea, arte, ciencia de gobernar, como quieras llamarlo, teoría de gobernar, ¿no? Efectivamente, esa es la idea de la gubernamentalidad. ¿Qué es lo que nos hace gobernables? Es la pregunta fundamental de Foucault. Fíjate que en todo ello lo que se está planteando es no son ni más ni menos los eventos preconstituyentes de los individuos. Aquello que nos hace gobernables es precisamente lo que puede permitir que exista un metapoder llamado gobierno, llamado Estado. Precisamente somos gobernables, no sencillamente porque el Estado como tal ya existe de manera previa, naturalizada, etcétera, etcétera. Así que efectivamente este arte, ciencia o teoría de gobernar, esa es la pregunta que se hace Foucault precisamente a lo largo de todo este discurso que he tratado de resumir de manera muy apresurada. Fijaos que en este arte de gobernar, en esta teoría de gobernar, ha sido posible, según Foucault, organizar pautas muy distintas, procedentes de fuentes completamente antagónicas e incluso, si quieres, absurdas, ¿no? La iglesia cristiana, pero también los modelos policiales, etcétera, etcétera, la estadística junto a la economía política, y de ahí, y no precisamente de la política en sí, es de donde han procedido estas artes, ciencias del gobernar. Foucault también, digamos, tiene el buen acierto de haber ampliado más el círculo del análisis político, no dedicarse solamente a lo que habían sido objetos legítimos de la política, sino, digamos, negar ese tipo de legitimidad y buscar otro tipo de objetos políticos ahí donde era imposible que se encontrara. Te estoy diciendo, en la estadística, en la policía, etcétera, etcétera. Por ahí estaría precisamente la idea de arte de gobernar, ¿no? Ya decía, no en Maquiavelo, sino en otro tipo de autores. No en la búsqueda un poco de la ideología política, de las justificaciones filosóficas, sino más bien en las prácticas reales concretas. De ahí, continuamente, que Foucault acuda a fuentes que un historiador, digamos, de las ideas políticas serían muy poco convencionales, como tratados de policía, tratados de estadística, etcétera, etcétera. Y con respecto a la segunda y jodidísima pregunta, que no sé ni cómo contestarte, porque, a ver, la selectividad estratégica con respecto precisamente a un modelo de metapoder que es el Estado y a sus cristalizaciones, podría dar alguna pista para poder empezar, porque, a ver, es que sería hablar de todo, literalmente. O sea, ¿qué tienes ahí en ese sentido? Tienes desde lo sanitario hasta lo pedagógico, desde la organización territorial, sin ir más lejos, cualquier cosa. Lo sanitario, por ejemplo, que se establezca una línea roja de qué es lo sano y qué es lo enfermo. ¿Y esto quién lo establece? Se establece en términos de metapoderes del Estado.
Entonces, esto es toda una cristalización, definir qué es los hábitos del enfermo. Y a partir de ahí, cómo se puede establecer, digamos, los mecanismos y dispositivos existentes de quién sabe, quién no sabe, quién puede actuar, quién no puede actuar, etcétera, etcétera. En términos de educación, exactamente lo mismo. ¿Cuál es la educación reglada que sirve para trabajar y el resto que no sirve absolutamente para nada, etcétera, etcétera? Ahí tienes, en todo ese tipo de selectividades estratégicas, yo diría las posibilidades innatas de contrarrestar de establecer contraconductas en sentido estricto. Que no es solamente decir no, sino darle la vuelta, ¿no? Comprobar cómo han sido gestionadas, cómo han sido construidas y un poco lo que estábamos comentando antes, ¿no? Establecer a partir de ese tipo a partir de sus génesis, sus mecanismos de cuestionamiento y posiblemente incluso de destrucción. A veces basta con decir no, o sea, no sé, en fin, ya por utilizar la estupidez de estos días, si veis el ejemplo catalán, a veces basta con decir no, simplemente, y votar, por ejemplo. Algo tan absolutamente trivial y completamente ciudadano y estatal, etcétera, en un momento dado, votar, o los obreros del siglo XIX, del XX, pedir más salario, podrían establecer en ese sentido auténticas negatividades respecto a este tipo de cristalizaciones. Ahí tienes también, digamos, herramientas de uso. No hay que ir siempre las mismas, sino a veces incluso las antiguas nos pueden servir al respecto. Pero es que es una pregunta tan ambiciosa que de verdad que no sé mucho de comenzar. Bueno, iba a hacer una reflexión acerca de una idea que creo que es clave en Foucault, a ver si la he entendido bien. Yo creo que lo que hace Foucault es sobre todo desustancializar el poder. Es decir, el poder no es algo que se tiene, por eso no le interesa al Estado, que digamos sería una especie de ente en el que el poder es. El poder lo tiene quien tiene el poder del Estado, sino que al desustancializarlo, digamos, no es, sino que se ejerce. Es decir, él habla de un poder, yo creo que es dinámico, por eso solamente es interpretable desde las circunstancias concretas en las que se ejerce en un momento y en un contexto de relaciones muy determinados. Por eso creo que acude a la historia. O sea, no se trata de constituirte como contrapoder, porque se trataría de analizar críticamente en qué condiciones se está ejerciendo el poder en un momento concreto para ejercer tú, o quien sea, un colectivo, un contrapoder en ese momento concreto. Porque luego se habla de la cristalización y tal, esa cristalización del poder se produciría en el caso de que hubiese una correlación de fuerzas tan prolongada en el tiempo que se vuelve a sustancializar el poder, se vuelve a condensar, se vuelve a formar, digamos, una iglesia, un Estado, etcétera, etcétera. Y genera efectos de naturalización singular. Claro, Esa es la idea. y digamos, pasa como natural lo que no era natural, Lo que es se da como lo dado, aparece como lo dado, ¿no? Entonces lo que hace Foucault es deconstruir constantemente todo aquello que aparece como lo dado, analizando en qué circunstancias se produjo su progresiva, digamos, sustancialización. El problema de Foucault también es que es un poco filosófico porque, demasiado a veces, porque yo creo que ese relativismo que tiene él lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Hay un momento en el que hay un debate muy interesante que mantiene con Chomsky, se puede ver en YouTube, hay un debate entre los dos, y Foucault llega a poner en tela de juicio que exista una sustancia que defina al ser humano, ¿no? O sea, cuando dice ¿qué es ser humano? Sí, que exista la naturaleza humana, ¿no? Para Chomsky, como ahí él opone, digamos, él sí que cree que existe una esencia propia del humano, una sustancia del humano, y la atribuye a la creatividad, desde su conocimiento de la génesis del lenguaje. Dice que por los estímulos que tenemos cuando somos críos, cuando nos hablan, es imposible que nosotros no seamos creativos, y considera que esa creatividad es algo propio del ser humano. Y Foucault pone en tela de juicio eso también. O sea, para él el ser humano sería una especie de canal que se va constituyendo a través de la influencia de multitud de factores histórico-sociológicos que le van constituyendo su propia conciencia, etc. Yo entiendo eso, que es un relativista en ese sentido, relativiza todo. No hay una sustancia del ser humano, no hay un ser humano, ni siquiera, un ser. Pues está diciendo que la creatividad tiene una forma, y esa forma es histórica. No es una forma universal, no hay una forma trascendente, sino que la forma se manifiesta de una manera histórica, y es ahí precisamente como podemos aprenderla. Y lo mismo dice sobre el poder, entiendo. Y lo mismo es el poder, sí. Es decir, que el ser humano le constituye su plasticidad, es decir, que no tiene forma. Es decir, que puede concurrir, debido a las condiciones sociohistóricas, una multiplicidad, una multitud de mundos posibles, de formas concretas de ser sujeto, de desear, de establecer relaciones de poder, etcétera, etcétera. Oye, perdona, debido al contexto,
sirve que les rodea, por decirlo de alguna Sí, manera. sí, por supuesto. Es que para Creo Foucault... que es el contexto en sentido así, Ya. es el contexto histórico, es todo aquello que nos... Eso no solo es una postilla, eso enlaza, es muy bonito porque enlaza con la génesis sociohistórica del ser humano, que en Vygotsky está muy clara, digo, dentro del campo de la psicología del lenguaje, que no es chomskiano, que Chomsky lo que sí que parte es que hay un aparato, que es el aparato del lenguaje, el aparato funciona, punto, ya somos humanos, por propia sustancialización de ese aparato. No, Vygotsky plantea, no, perdón. Es la construcción sociohistórica la que nos hace ser eso que llamamos ser humano, que ha tenido diferentes desarrollos y momentos. Sí, yo quería compartir una impresión que tengo, recuperando la penúltima intervención y cosas que se han dicho. A ver, me da esta impresión, como Foucault se la pasa la mayor parte del tiempo hablando de sujeto y sobre todo de formas de subjetivación y de resistencia, y evidentemente los dos términos están vinculados. En el contexto actual, bueno, en el que era el suyo, se genera una especie de expectativa que queda sistemáticamente decepcionada, y esto genera esta sensación de que Foucault no está siendo coherente, o no se quiere mojar, o no lleva suficientemente lejos su propio razonamiento, y es que no reivindica ningún tipo de identidad. Parece que si reivindica la subjetividad debería reivindicar la forma de identidad. De hecho, lo que hace es todo lo contrario. Foucault desconfía radicalmente de todas las formas de identidad. El propio concepto de forma de subjetivación es justo lo contrario. No hay que hablar del ser humano en términos de identidad, sino de subjetividad. Esto le pasaba mucho cuando le hacían entrevistas. La gente se extrañaba y decía, joder, ¿y usted por qué no reivindica el feminismo? ¿Y usted por qué no reivindica el movimiento gay? Eso a él le horrorizaba completamente. Le parecía una cosa terrible. Él nunca habla de ese tipo de movimientos. Ahora bien, lo que quería proponer es que esto, lejos de ser una forma de debilidad del pensamiento de Foucault, es precisamente una forma de coherencia muy radical con lo que él creía. El hecho de no reivindicar las formas de identidad y que además no dar por sentado que reivindicar una forma de identidad política, que es como se construye nuestra mentalidad política actual, ¿no? Si uno hay que reivindicar la identidad negra de la mujer,